Y al ser precisamente el tributo indígena su principal proveedor, esto no podía ser eliminado. Por tanto, eliminar el tributo indígena terminaba siendo absurdo. El Estado, ahí hay que tomar en cuenta una segunda característica, va a depender muchísimo, muchísimo del tributo indígena. Y esto recién va a terminar variando cuando se termina teniendo grandes ingresos producto de la venta del guano. Por eso es que la prosperidad falaz termina siendo tan importante, no solamente porque se tienen muchos ingresos, sino porque ahora se va a dejar de depender del tributo indígena y puede ser este eliminado. Ya veremos eso más adelante. Segundo, el tema de las aduanas, el comercio externo. Recuerden que el comercio externo peruano termina siendo muy limitado. Y termina siendo muy limitado, ¿por qué? Porque tras la independencia con respecto a España, la mayor potencia económica del mundo es Inglaterra. Entonces, se va a terminar buscando por el sector de los librecambistas acercarse a Inglaterra, ¿ya? Pero nosotros no estábamos dentro del radio comercial de los ingleses. Al estar geográficamente muy alejados de ellos, no terminamos siendo muy atractivos. Recuerden que se van a terminar tomando medidas, sobre todo, repito, de los librecambistas, para reducir aranceles, para poder atraer al comercio inglés, pero aún así no éramos muy llamativos, hasta que se dijo, no vamos a reducir, vamos a eliminar política de los puertos libres por parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Otra cuestión a tomar en cuenta, ¿por qué el presupuesto militar terminaba siendo tan alto? Bueno, por lógica. Recuerden que una de las características de este periodo es el caudillismo. Pregunta examen de admisión. ¿Cuál es la institución más importante del Perú durante la época del primer militarismo? El ejército, sin duda. ¿Por qué? Porque todo el ejército monopoliza el gobierno. Todos los gobernantes van a ser militares. Aunque yo siempre menciono esto. El ejército como tal no es una institución, es un cascarón que al interior contiene muchos caudillos que tienen sus propias tropas y las van a terminar utilizando para defender sus intereses particulares, como por ejemplo llegar al gobierno, o sus intereses locales, ¿ya? Es decir, de gente de poder que los financia para que lleguen al gobierno y puedan terminar sacando alguna ventaja cuando este caudillo llegue a ser presidente de la República. Entonces, ¿por qué es que el presupuesto militar termina siendo tan alto? Uno, porque los militares, en el momento que ellos piensen en gasto, van a terminar pensando en armamento, ¿ya? Pero por otro lado, se tiene que mantener a una gran cantidad de militares y burócratas ligados al gobierno. Hay que mantenerlos contentos para que no se quieran poner en mi contra. Y por eso es que los gastos administrativos o burocráticos, ya sea para el aspecto civil o para el militar, terminan siendo tan alto, ¿ya? Tan alto. Ahora, ¿por qué tener un ejército numeroso, armado? Bueno, por un lado, por el temor a las guerras. ¿Y por qué hay temor a las guerras internacionales? Porque recuerden que las fronteras estaban mal delimitadas, y al estar mal delimitadas, eso terminó generando muchas veces conflictos, como el que tuvimos con la Gran Colombia, y lo veremos en un rato. Pero por otro lado, también es que habría que defender al gobernante de las guerras civiles o de los golpes de Estado. Entonces, por eso es que el presupuesto o el gasto militar se hace tan alto bajo estos intereses de guerra internacional o de defensa, ¿ya? Del gobernante, del caudillo gobernante. Entonces, ahí estamos abriendo un poco el panorama, ya con todo esto, recordando varias preguntas de examen, recordando algunos temas, pero ahora sí nos metemos a la pregunta. Dice, una renta sustancial era absorbida por la burocracia estatal, cuyo presupuesto, junto con el de los militares, resultaba difícil de controlar o reducir por el descontento que ello podía causar y ganarse enemistades que podrían derivar en un golpe de Estado. De acuerdo a esto, ya en los inicios de la República del Perú, la paz social del país estaba relacionada con los gastos militares. Podía ser, ya podía ser, porque yo mantengo una fuerza militar numerosa para terminar acabando con posibles enfrentamientos en mi contra. Es una posible respuesta. Dice, el Perú dependía del ejército para controlar a los extranjeros. No tanto, ya no tanto, porque ¿cuántas guerras vamos a tener en ese periodo? Una contra la Gran Colombia, ya en la época de, bueno, una contra Bolivia, si lo queremos ver así. Recuerden que durante el gobierno de José de la Mar se tiene guerra contra Bolivia y contra la Gran Colombia. Contra Bolivia no se puede considerar una guerra, es Gamarra, como caudillo que va con sus tropas, invade Bolivia, saca Sucre y pone su amigo Santa Cruz, con el objetivo de poner la confederación. La guerra contra la Gran Colombia sí puede contar con un conflicto internacional, los invadimos y nos pegaron. El otro conflicto internacional es la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana contra Chile. Pero más era una cuestión de dominio interno, ¿ya? Caudillo intentando mantener aliados a su favor, comprando armas, pagando fuertes salarios para que estén de su lado,
controlar las masas, evitar las guerras civiles y los intentos de golpe de Estado. Era más precisamente una suerte de mantener el status quo, el orden social existente. Entonces, la B no es tanto, no se ve tanto la guerra hacia afuera, sino más la guerra hacia adentro. La C me dice, las constantes guerras representaban el mayor gasto del presupuesto. No hay tantas guerras, hay dos, ¿ya? Y las proyecciones económicas de guerra eran necesarias. Bueno, es una cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y creo que la vez pasada se los mencionaba. Los ejércitos hasta la actualidad, los países hasta la actualidad terminan manteniendo ejércitos y compran armas, y van mejorando su tecnología militar por una cuestión disuasiva. No es que el Perú tenga guerras permanentemente, pero sí tenemos que terminar comprando armas solamente por si acaso, ¿no? Ya como una forma de demostrar por si acaso, mira, tengo este armamento como para que si alguien me quiere atacar, este pechito va a terminar defendiéndose. Entonces ya es parte de esta situación de carácter disuasiva, pero no era tanto, repito, porque el tema no era la guerra hacia afuera, sino más era el orden político o el orden social que es el que se intentaba mantener, ¿ya? Por ahí interno me estaba preguntando Álvaro si es que contribución indígena le llamó Bolívar. Claro, como se eliminó el tributo, y eso les dije la vez pasada, como San Martín eliminó el tributo, Bolívar no puede restituir el tributo porque había sido eliminado, así que le pone contribución indígena, es la misma situación. Entonces acá la clave termina siendo la clave A, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, mándala por el chat. Si tiene que ver con el tema, la respondo. Ya, ahorita vamos a ver eso del último siguiente. Justo lo voy a ver con una pregunta acá. A ver, vámonos con la pregunta número 2. Ya, con la pregunta número 2. Dice, esta pregunta la puse porque como o sea, no tenemos 50 preguntas por trabajar, ya todas hay que sacarle la mayor cantidad de jugo. Entonces acá, mientras que el otro fue una cuestión conceptual, gastos militares, orden interno, ya burocracia, etcétera, ya acá podemos hablar con presidentes con temas muy sensibles, ya de cada uno de estos gobiernos de inicio del caudillismo militar. No te olvides para comenzar que este periodo del caudillismo que va de 1827 a 1845 es un periodo de inestabilidad política y de economía inestable, de débil economía, ¿ya? Ahora, en este periodo, ¿cuál es la característica? Permanentes intentos de golpe de Estado y hasta guerras civiles. Y la otra característica que hay que tomar en cuenta, ya que hay que tomar en cuenta, es que habían dos bandos, ya claramente identificados, los liberales por un lado y los conservadores por el otro, ¿ya? ¿Cuál era el problema de la época? Que cuando los liberales llegaban al gobierno, los dos grupos tenían una idea patrimonialista. Es decir, yo llego al gobierno, copo el gobierno. O sea, no solamente me vuelvo presidente, sino que todos los cargos van a terminar pasando a la gente de mi grupo, ¿ya? Y por eso es que el otro bando se terminaba viendo perjudicado en la medida que terminaba siendo desplazado. Los liberales ocupaban los cargos de gobierno, se agarraban la plata del presupuesto y los conservadores se veían desplazados. Cuando los conservadores llegaban al gobierno, ¿qué hacían? Exactamente lo mismo. Ocupaban los cargos de gobierno, agarraban el presupuesto y los liberales se veían desplazados. Por eso es que permanentemente se peleaban, porque no repartían las riquezas pocas que habían. Por eso es que Ramón Castilla termina siendo tan importante, porque Ramón Castilla reparte para todos y todos se quedan tranquilos. Ahora, si nos vamos precisamente a estos gobiernos, recuerden, de estos, Lamar gobierna entre 1827 al 29, Gamarra del 29 al 33 en su primer periodo, Orbegoso del 33 al 35, ¿ya? Aunque hay un golpe de estado de Salaverry, ¿ya? Que va a cogobernar entre comillas, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la relación. A ver, ¿qué está relacionado con Lamar de estos tres eventos? Me dice, Jaén se integra al Perú legalmente, Primera Guerra Civil, rebelión de los iquichanos. Entonces, José de Lamar no se olviden. ¿Cómo llega él al gobierno? Tras el retiro de Simón Bolívar, Santa Cruz se queda como encargado de gobierno. Este personaje, presionado por el Congreso, restituye al Congreso y el Congreso elige como presidente a Lamar. El escenario, varios caudillos queriendo ser gobernantes, ya todos ellos de tendencia conservadora, Santa Cruz, Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y Lamar, y de estos cuatro, digamos que con el que más se podía negociar era con Lamar. Así que el Congreso Liberal de Luna Pizarro escoge a Lamar porque se podía llegar a transar, con los demás era un poco más difícil. Entonces, ¿cuál fue el trance? Lamar maneja la vía económica, por eso se habla siempre de una economía proteccionista, ¿ya? Y por otro lado, el Congreso va a manejar la vía política, y eso se
observa en la Constitución Liberal del año 1828, tomada como modelo de los Estados Unidos. Ahora, ¿ya? Ahora. Durante ese periodo, como te decía hace un rato, Gamarra le hace la guerra a Bolivia y el Estado peruano le hace la guerra a la Gran Colombia y perdemos. Pero acá ya la relación está entre José de la Mar y la rebelión de los iquichanos. A ver, ya a ver. Los iquichanos viven en Iquicha, un pueblo de Huanta y Ayacucho. ¿Ya? Iquicha es durante el virreinato es una tierra realenga, es una tierra del rey. Y como es una tierra del rey, por tanto, no pagaban tributo indígena. Entonces, ¿qué pasó? Para ellos, el tránsito del virreinato a la independencia no fue positivo, porque pasamos de no pagar a pagar el tributo indígena. Y para ellos era peor, porque se había establecido una ley por Simón Bolívar que quienes apoyaran la causa realista iban a tener que pagar doble tributo indígena. Así que ellos pasaron de no pagar a pagar el doble en comparación a los demás. Entonces, ¿qué cosa querían ellos? Que se restituya el virreinato. Por eso es que los iquichanos se rebelan, aunque fueron aplastados. Aunque fueron aplastados. Es un dato más para recordar el tema. Recuerden que cuando la Mar ataca a la Gran Colombia, se pierde en la batalla de Tarqui. Bueno, no es tanto así. La batalla de Tarqui la ganamos, ya la ganamos. Pero tras esa batalla era imposible que ganemos. Por eso es que se decidió firmar un acuerdo que es el Convenio de Girón, en el cual el Perú se retirará de la Gran Colombia y se acepta ya que se tienen que conversar temas limítrofes. Entonces recuerden que eso fue aprovechado por Gamarra como pretexto para decirle que la Mar estaba regalando territorios y dio un golpe de Estado. Gamarra tiene una tendencia así conservadora, tanto en el aspecto económico como en el aspecto político de su gobierno. A ver, ¿qué están preguntando por el chat? Dice, profe, ¿por qué habían destituido la Mar? Eso es lo que está respondiendo justo en este momento, Gómez. Que el argumento era que él es un entreguista, está regalando territorios. Y Gamarra da un argumento patriotero, nacionalista, diciendo de que la Mar no era peruano, la Mar había nacido en Cuenca, Ecuador, Gran Colombia, y por eso es que no defendió la patria frente a Simón Bolívar. Por eso es que dice que él está regalando territorios que no son peruanos porque él no lo es. Acá me preguntan también, dice, la Mar fue el primer presidente extranjero porque nació en Ecuador, ¿verdad? Sí, pero yo prefiero evitar ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque San Marcos no pregunta eso. San Marcos no pregunta ese tipo de datitos, de minucias, etcétera. Así que, aunque también le decía de esto la vez pasada, ¿no? No se utiliza ya el término peruano, ecuatoriano, colombiano, es patriotas y realistas. Pero acá ya se comienzan a utilizar argumentos. En el tema del discurso se utiliza lo que sea con tal de desacreditar al otro. Pero este dato no es tan relevante, ya no es tan relevante por una pregunta de examen. Ahora, regresando. Gamarra conservador, ya Gamarra conservador está con quién. Ya sabemos que la Mar va con C, uno con C. Entonces hasta ahí habría clave A o clave C posiblemente. A ver, Gamarra, ya Jaén se integra al Perú legalmente o Primera Guerra Civil. Cuando Gamarra es presidente, conservador, ¿qué hace? Sube los aranceles, ¿ya? Sube los impuestos a las importaciones, bloqueando el comercio con Inglaterra que perjudicaba a los liberales vendedores de lana y algodón. Entonces, ¿qué pasó? Desde ahí los liberales le hacen la vida imposible a Gamarra y van a ver una fuerte oposición en el Congreso y 17 intentos de golpe de Estado en su contra. Mucha de la plata del gobierno, la poca plata que había, se tenía que gastar en defensa militar para mantener a Gamarra en el poder, lo que estábamos diciendo hace un rato, una paz social. Pero, la otra cuestión es que durante su gobierno se va a firmar el Tratado de la Rea-Wall. El Tratado de la Rea-Wall era, bueno, hacer lo que había firmado simplemente la Mar. La Mar había dicho que aceptaba que habían temas limítrofes para resolver con la Gran Colombia. Y el presidente Gamarra no puede terminar anulándolos. ¿Por qué? Porque cuando la Mar firma, firma el presidente. Así que el Estado reconoce precisamente ese acuerdo y Gamarra tiene que negociar con la Gran Colombia. ¿Cuál fue la situación? La Gran Colombia pide 4 territorios para ellos. ¿Cuáles son estos? Guayaquil, Jaén, Tumbes y Maynas. ¿Cómo se definía ya los límites entre los países durante ese periodo? Tú lo sabes muy bien. Hay 2 mecanismos. Uno es la libre determinación de los pueblos y el otro es el uti possidetis. ¿Ya? Estas dos han venido en pregunta de examen de admisión. En el caso del uti possidetis, ya ha venido 2 veces, creo. Y el uti possidetis nace de un concepto. ¿Ya? Lo que tuyo fue, tuyo seguirá siendo. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que los dominios de las audiencias, es decir, donde las audiencias
podían hacer juicios en la época del virreinato, terminaban siendo la base territorial para las nuevas repúblicas. ¿Ya? Ese es el argumento. Esas dos cosas han sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la base territorial? La base de las audiencias. ¿Cuál es el sustento del uti possidetis? Lo que tuyo fue, lo seguirá haciendo. ¿Ya? Ahora, por ahí me están preguntando por interno. ¿Ya? Profe, ¿por qué se habla que se tienen que demostrar con documentos qué territorio era tuyo? Lo que pasa es que la corona española terminaba cambiando permanentemente, ya permanentemente, hasta donde las audiencias podían hacer juicios. Entonces, se estableció, no hasta 1810, creo que por ahí me estaban preguntando, sino que se estableció, ya se estableció hasta 1808, que las medidas legales establecidas por parte de la corona española y los dominios judiciales de las audiencias hasta 1808 eran la base territorial de las nuevas repúblicas. ¿Por qué? Porque en 1808 Francia invade España y por lo tanto hubieron una serie de cambios. Y como eran franceses, eso no tiene por qué ser tomado en cuenta. Por eso 1808 como fecha. No sé si van a ser tan precisos en la pregunta con eso, pero para ahondar un poquito más. ¿Ya? Entonces, los países tenían que demostrar que hasta 1808, hasta donde la corona española le daba territorio judicial o jurisdicción a las audiencias. ¿Ya? Entonces, es ahí el sistema. Ahora, si un país podía demostrar, ¿ya? Si un nuevo país, una nueva república podía demostrar con documentos eso, entonces el territorio era suyo. A menos que dos situaciones. Uno, dos países mediante documentos pudieran demostrar ya, de que un territorio en particular, ya los dos lo reclamaban como suyo, ya, porque tenían los papeles para poder hacerlo. Entonces, esta provincia en disputa por parte de los dos países va a tener que decidir con quién se queda. La otra situación era que una provincia en la frontera del país vecino puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy acá en la frontera de Perú, o en Perú, y no quiero estar con Perú, me quiero ir al país vecino. Entonces, las provincias fronterizas también tenían derecho a decidir libremente, ya si que querían estar con uno u otro país. Eso se llama libre determinación de los pueblos. Entonces, recuerden, además de qué es uti possidetis y en base a qué dominios se establecen los nuevos territorios de las repúblicas, la otra pregunta de examen de admisión fue qué provincia ingresa al Perú ya mediante el sistema de la libre determinación de los pueblos. Recuerden que por libre determinación de los pueblos, por uti possidetis, Tumbes y Mainas ya son nuestros. Ya la Gran Colombia no tenía cómo reclamarlos. Por libre determinación de los pueblos, Guayaquil decide ya irse a la Gran Colombia y Jaén decide entrar al territorio peruano. Entonces, Jaén se integra al Perú legalmente, recuerden, Tratado Larrea-Gual, gobierno de Agustín Gamarra, ¿ya? Por libre determinación de los pueblos. Entonces, 2 con A, ¿ya? 2 con A. El caso de Guayaquil era muy especial, ¿ya? Recuerden que se tenía que hacer, demostrar con documentos que hasta 1808 un territorio era tuyo. Guayaquil fue del Perú hasta 1822, en que San Martín le cede esto a la Gran Colombia. Entonces, Guayaquil debió ser nuestro, pero ellos dijeron, bueno, yo quiero estar en la Gran Colombia. ¿Cómo lo hicieron? Fue toda una palomilla. Bolívar fue muy astuto políticamente. En Guayaquil había una fuerte oposición al estar en la Gran Colombia. Querían regresar al Perú y Bolívar terminó votando a todos los líderes opositores precisamente a la continuidad de Guayaquil en la Gran Colombia. Así que por lo tanto se fue haciendo el camino para que Guayaquil se vaya con ellos. Y bueno, así sucedió. Entonces ya sabemos que 1 va con C, que 2 va con A, y por lo tanto 3 tiene que ir con B. ¿Ya? Y si 3 va con B, entonces la clave es C de cabeza. Recuerden que Orbegoso es liberal. Después de un gobierno económica y militarmente inestable, como es el de Gamarra, llega un liberal como es Orbegoso y este personaje que hace. Si Gamarra había subido los aranceles muy fuerte, Orbegoso los baja, atrae el comercio inglés. Los librecambistas tienen comercio con Inglaterra, pero los conservadores proteccionistas se perjudican. Entonces es ahí donde comienzan las guerras civiles. La primera guerra civil la dirige Pedro Bermúdez contra Orbegoso y se termina haciendo una tregua llamada como el abrazo de Maquinguayo, dándole algunos cargos a los conservadores y subiendo un poquito los aranceles para calmar las cosas, pero luego viene Salaverry, que auspiciado por parte de Gamarra, intentan sacar del camino a Orbegoso. Y Orbegoso se alía con Santa Cruz, con el presidente de Bolivia.
para derrotar a sus opositores conservadores y a cambio le promete establecer la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, guerras civiles recién comienzan a aparecer durante el gobierno de Orbegoso. Entonces va 3 con B y la clave es C de cabeza. ¿Ya? No se olviden de eso ustedes, muchachos y muchachas. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto? Ya, entonces, nos vamos con la pregunta número 3. Repito, si hay preguntas, manda, si es del tema, yo voy respondiendo. Allá, me están preguntando por interno y me dicen, profe, ¿y el tratado Pando-Noboa se da con Gamarra también? Sí. Hay una pregunta de examen de admisión de Gamarra, y es esta. En el año 1830, la Gran Colombia se disuelve. Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Ya? Ahora, el problema estaba en lo siguiente. Perú le había cedido a la Gran Colombia el territorio de Guayaquil, pero ya no existe la Gran Colombia, entonces legalmente este territorio debería regresar al Perú. Pero como había nacido un nuevo país, que era Ecuador, que era limítrofe y se quería tener unas buenas relaciones diplomáticas, se firma el Tratado Pando Noboa, en la cual se termina reconociendo que Guayaquil le pertenece a Ecuador. Ese es el Tratado Pando Noboa. ¿Sí? No se olviden de eso. La pregunta de examen de admisión que te comentaba es, disuelta la Gran Colombia, ¿qué países nacen? Y la respuesta era Colombia, Venezuela y la respuesta era Ecuador. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Ya? Pregunta número 3 dice, sobre los siguientes enunciados ligados a los hechos suscitados durante la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Señale verdadero o falso según corresponde. Entonces vamos a ver, a clavetear. Dice, los militares conservadores peruanos se aliaron a los militares chilenos para derrocar a la Confederación. Bueno, recuerda que la Confederación Peruano-Boliviana va a tener una tendencia desde el punto de vista político, tomando en cuenta a Santa Cruz, ya que va a ser el protector o el gobernante de la Confederación, él va a tener un gobierno autoritario. Ya no se olviden de eso. ¿Por qué? Porque ya se establece de que su cargo dura 10 años, de que su cargo es prorrogable, de que él puede terminar sacando presidentes y cambiando leyes de las constituciones de cada uno de los países y puede cambiar congresistas de cada uno de los congresos. Entonces, él tiene el poder. ¿Ya? Él tiene el poder, es políticamente autoritario. Pero desde el punto de vista económico, recuerden que se establece un sistema de libre comercio. Y la principal propuesta de libre comercio es la política de puertos libres. ¿Cómo hacemos para atraer a Inglaterra? No le cobramos impuestos, cero aranceles para los productos extranjeros, ya fuera de Sudamérica, que lleguen directamente a los puertos de la Confederación. De esa manera se atrae al comercio inglés, nuestro comercio crece 300%. No solamente Inglaterra, Francia, Estados Unidos y demás, pero Inglaterra es el principal socio. Ahora, estas medidas liberales de Santa Cruz no le gustaron a quiénes. No le gustaron a los conservadores proteccionistas peruanos y bolivianos, que se oponen a la Confederación, y no le gustan a países como Argentina, en menor medida, y Chile, principalmente, que se ven afectados por esta situación comercial. ¿Por qué? Porque, como les decía, Perú está muy alejado de Inglaterra geográficamente. Venir hasta el Pacífico para Inglaterra era muy lejos. Y si venían, preferían Valparaíso. Pero ¿cómo hacemos para atraerlos? Repito, cobrando o no cobrando aranceles. Entonces, cuando el Perú se vuelve atractivo, ya entonces Chile se ve perjudicado y por eso es que conservadores peruanos y chilenos unen esfuerzos y acaban con la Confederación. Recuerden que lo van a hacer a través de las campañas restauradoras. La primera fracasa, la segunda es exitosa, y recuerden que Manuel Bulnes, apoyado por Agustín Gamarra, van a terminar derrotando a la Confederación en la batalla de Yungay. Entonces, la 1 está bien. Militares conservadores peruanos se aliaron a militares chilenos para derrocar a la Confederación, es correcto. Entonces, la primera es verdadera. Con eso descartamos la alternativa A, porque hay 3 verdaderas al inicio. Dice la 2, Agustín Gamarra, militar liberal peruano, se opuso férreamente a romper la Confederación Peruano-Boliviana. Falso. Primero porque Gamarra es conservador y porque él va a terminar apoyando a Chile para acabar con la Confederación. Entonces la segunda es falsa. Entonces descartamos la D y me quedan B y C. ¿Ya? Si vemos las 2 alternativas, la tercera tiene que ser verdadera, porque en las 2 está igual. Entonces me dice, la intención de Santa Cruz fue hacer un bloque político y económico en contrapeso a Chile. No se olviden que los objetivos de la Confederación fueron varios, pero hay 2 que siempre se utilizan. Uno, tener una continuidad comercial entre Bolivia y el sur del territorio peruano.
rota durante la época de la creación del Virreinato del Río de la Plata, y la segunda es convertirse en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur, ¿ya? Lo cual enfrentaba a Chile. ¿Ya? Por eso es que la intención de Santa Cruz fue hacer un bloque político-económico en contrapeso a Chile, eso sí es correcto. ¿Ya? Entonces se justifica lo que está acá. Y la última depende de la pregunta. ¿Ya? Me dice, la política de los puertos libres buscó atraer al comercio europeo y favorecer a toda Sudamérica. Y la respuesta es no, no busca favorecer a toda Sudamérica, busca favorecer a la Confederación. ¿Ya? Porque yo me estoy poniendo como la princesa que no va a cobrar nada. Así que por lo tanto, ven, Inglaterra, nos ponemos sexy para poder atraerlos. Pero no, no beneficia a Argentina, no beneficia a Chile. Es parte de una competencia comercial. ¿Ya? Entonces no era para beneficiar a todos, era para beneficiar a la Confederación. Entonces la clave acá termina siendo la C de casa. ¿Ya? 3 C de casa. ¿Alguna pregunta que tengas sobre la Confederación? ¿Algo que no te quede en duda? ¿Ya? ¿Alguna cosa que no te quede claro? Ya, si no está, si todo está bien, si todos son unos genios en la Confederación, nos vamos a la siguiente pregunta. Entonces, no se olviden, ¿qué pasa tras la Confederación? Como acaba la Confederación, entra Gamarra al gobierno, Chile lo ve con muy buenos ojos, es conservador, está contra la Confederación, va a eliminar los puertos libres y así lo hizo. Hizo una constitución conservadora, ya termina persiguiendo y matando a mucha gente que estaba a favor de la Confederación, y lo más resaltante en su gobierno fueron dos cosas: que intenta restituir la Confederación peruano-boliviana, pero de tendencia conservadora, y muere al intentar hacerlo porque es asesinado en Bolivia, y su muerte genera un vacío en el poder o en el gobierno que dispara el periodo de la anarquía militar. Y en el plano económico, que durante su gobierno se inicia la explotación del guano. ¿Ya? Todavía no comienza la prosperidad falaz. La prosperidad esta falaz está ligada al contrato Gibbs, 1849, Ramón Castilla. ¿Ya? Pero, pero nos salimos un ratito de ahí para ver el siguiente tema, que es la prosperidad. Dice, profe, ¿militarismo es igual a caudillismo? Depende, ya depende. Lo que pasa es que vamos a diferenciar el tema. Recuerden que este periodo que va entre 1827 a 1872 es el primer militarismo, porque durante todo este periodo gobiernan los militares. Pero internamente se subdivide en dos, ¿ya? Uno es el caudillismo militar, ¿ya? De inestabilidad política y crisis económica, y el otro es la prosperidad falaz de militares siguen gobernando, pero hay crecimiento económico por la venta del guano y mayor estabilidad política. Entonces, si tú me dices caudillismo es igual a militarismo, la mayoría de los caudillos que nos han gobernado son militares, salvo por ejemplo, Piérola, ¿ya? Salvo Piérola. Pero para el caso del tema que estamos viendo, no es igual a decir caudillismo militar igual primer militarismo. No, el caudillismo es parte del primer militarismo y una segunda etapa es la prosperidad falaz. ¿Sí? Regresando, ¿ya? Pregunta número 4. El guano era un fertilizante natural de gran potencial que atrajo el interés de países europeos, sobre todo de Inglaterra, que es el principal comprador del guano. Significó, ahí falta una tilde, la primera estabilidad económica y política del país gracias a los fuertes ingresos que obtuvo el Estado, que debe estar con mayúscula. Indique el orden correcto de los sistemas de venta que se realizaron en el país de este producto en el siglo XIX. La pregunta es fácil, la pregunta es fácil. Te estoy pidiendo orden cronológico. Pero la pregunta me es útil para poder responder varias cosas. ¿Ya? A ver, dígame cuál es su clave. ¿Ya? Por interno, chat, para ver si están vivos. Qué triste tu vida, Selena. Entonces la respuesta es la A. ¿Ya? La de Alianza. Pobrecito, pobrecitos. Ojalá que no sufran en el examen como sufre este tipo. A ver, entonces la clave es la A, no hay problema. A ver, vamos a ubicarnos. Pregunta de examen de admisión. ¿Durante qué gobierno se inicia la comercialización del guano? Y la respuesta es Agustín Gamarra, segundo periodo presidencial. Recuerden que en ese periodo se inicia la venta del guano a través del arrendamiento de islas que se hizo con Francisco Quirós y el contrato Quirós. Recuerden que este pata terminó pagando un dinero al Estado, alquiló las islas Chincha, ya extrajo el guano y lo vendió.
El gobierno quiso eliminar ese contrato y al final, después de muchas luchas legales, le quitan el contrato a Quirós, ¿ya? Pero Quirós ya había ganado un montón de plata. Tras esto viene el sistema de la consignación. ¿Cómo es la consignación? El Estado le entrega el guano a empresas, ¿ya? A empresas para que lo vendan al exterior, ¿ya? Para que lo vendan al exterior, pero hay dos momentos de la consignación. Lo que varios autores, y yo me agarro de eso, hablan de venta directa y una segunda etapa de la consignación real. ¿Qué pasa en la primera etapa? Todas las empresas que van a terminar vendiendo el guano, ya que van a terminar vendiendo el guano, tuvieron un contrato de precio fijo anual, ya con respecto a la venta de este producto hacia ellos y de ellos hacia el extranjero. ¿Qué pasaba? Se ponía una media, ¿no? Por ejemplo, si el precio de la tonelada del guano valía 100 libras esterlinas, entonces tú tenías que pagarle al Estado peruano, te decía, no, ya, vamos a hacer un contrato del 21 de septiembre del 20 al 20 de septiembre del 2021, tú me vas a terminar pagando 70 libras esterlinas, porque ahorita está 100, 70 libras entonces. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta ahí todo parecía bien. El problema es que el precio del guano por la demanda externa crecía y crecía y crecía y crecía. Entonces, de acá a 6 meses ya no valía 100, valía 120. Y los empresarios al Estado le pagan solo 70, porque el precio era fijo. ¿Ya? De acá a 8 meses ya no era 130, era 150. Y al Estado siempre le pagaba 70. Entonces, ¿cuál es la novedad? Pues la segunda etapa es cuando se firma el contrato Gibbs. Cuando Ramón Castilla dice, primero, estos empresarios peruanos que están vendiendo el guano, no lo están vendiendo ellos. Ellos solamente, por ser peruanos, ya tienen el derecho de poder extraer el guano y venderlos. Pero como ellos no tienen barcos, como ellos no tienen capitales bancarios y demás, entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan el guano, se lo entregan a empresarios extranjeros y ellos lo terminan vendiendo al exterior. El empresario peruano solamente por la movida de ser peruano ya está ganando plata. Ya está ganando plata. Entonces, ¿qué hizo Ramón Castilla? Dijo, no, vamos a eliminar estos intermediarios y voy de frente con el comerciante extranjero que sí puede vender afuera, que es la Casa Gibbs. La Casa Gibbs le puede vender a todo el mundo, menos a Francia y los Estados Unidos. Pero tenía Inglaterra, que es el mayor comprador del guano. Con eso es ahí donde se comienza a tener mucha plata, porque ya no se pone precio fijo, sino un porcentaje. El 80% de las ganancias van para el Estado y entramos en prosperidad desde 1849 con Trato Gibbs. En el mismo sistema de las consignaciones, yo siempre menciono, hay una segunda consignación importante, segundo periodo de Ramón Castilla. Los hijos de la patria, ¿ya? Empresarios peruanos, ahora sí muy enriquecidos, ahora sí con plata, pues hacen toda una presión mediática para sacar del camino a la Casa Gibbs y ellos poder vender el guano a través de la Sociedad de Consignatarios Nacionales. De esa manera, el guano pasa a manos de este grupo y se forma una plutocracia guanera peruana, un grupo de empresarios que se enriquecen tremendamente durante este periodo. Y por otro lado, al final, ¿qué pasó? Recuerden que la venta del guano nos lleva a la prosperidad. Mucha plata vamos a terminar ganando. Pero su pico o el punto de quiebre está en la guerra con España. Recuerden que en el año 1863-64 la flota de investigación española ya viene a las Islas Chincha, las captura y termina diciendo yo no he recibido el dinero de la capitulación de Ayacucho y hasta que no me paguen no me retiro de estas islas. Entonces el Perú comienza a vender menos guano o tiene menos guano vendible. Y al haber una gran demanda externa y poca oferta, porque el Perú era el único gran vendedor del guano a nivel internacional, pero ahora estaba vendiendo poco, ¿qué pasó? Como muchos quieren el poco guano que hay, el precio del guano se disparó, se fue al la... ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuando se hizo demasiado caro, recuerden que en el extranjero se comienza a buscar una alternativa y aparece el salitre. Entonces, se gana la guerra con España, somos vencedores, los beneméritos de la patria, la segunda independencia del Perú, Mariano Ignacio Prado es un gran presidente, pero luego la economía se termina cayendo. Y Mariano Ignacio Prado pasa de ser el superhéroe, de ser una basura de gobernante, que cobra más impuestos al pueblo, que no sabe administrar el dinero, y le dan un golpe de Estado. Cuando llega José Balta al gobierno, con su ministro Nicolás de Piral al costado, firman el contrato Dreyfus. Y el contrato Dreyfus establece el monopolio. Dreyfus ha sido 2 o 3 veces pregunta de examen de admisión. Recuerden que el contrato Dreyfus establecía que ellos, esta casa francesa, ellos solamente venderían el guano a nivel internacional y ellos iban a pagar nuestra deuda externa. Toda nuestra deuda externa la iban a terminar pagando. Esa es ventaja para el Perú. Y además nos iban a dar
cuotas de dinero anuales por la venta del guano y adelantos cuando lo quisiéramos. Pregunta de examen de admisión también, ¿ya? ¿Qué se hizo con esa plata? Y la respuesta es, se gasta en obras públicas, en el derribamiento de las murallas de Lima para ampliar el casco de la ciudad, o en construir el Parque de la Exposición, o el Hospital 2 de Mayo, etcétera, ya una modernización de la ciudad de Lima. Pero además y sobre todo la construcción de ferrocarriles. ¿Sí? No se olviden. Es, como te decía, esta pregunta, si bien es fácil y tú la sacaste rápido, me sirve para poder entrar con varios temas a la vez. ¿Ya? Y la clave es la A, como tú la mencionaste. A ver, por ahí creo que mientras hablaba alguien escribió algo, vamos a ver qué dijeron. Dice, primero fueron los consignatarios nacionales y extranjeros. Primero son los nacionales. Hubo, como y espero que ya me hayas escuchado, hay tres momentos. Hay tres momentos. Tenemos en la época inicial de la venta directa, que son consignatarios nacionales, pero como ellos estaban ganando plata sin hacer nada, entonces Castilla dijo, el Estado puede ganar más plata si lo sacamos y hacemos un contrato con los extranjeros, con la Casa Gibbs. Pero ya en su segundo periodo presidencial, Castilla va a apoyar nuevamente a los empresarios nacionales. ¿Por qué Castilla hace eso? Porque recuerden que, y ya nos metemos al tema político, recuerden que Castilla es el hombre de la prosperidad falaz, ¿no? No solamente porque tienes el tema de la venta del guano, que genera mucha plata, y más con la consignación a la Casa Gibbs, sino porque logra la Pax Andina o Pax Castillista. Recuerden que antes de Castilla, anarquía. Castilla acaba con el gobierno del directorio de Vivanco, forma un congreso, el congreso de elecciones, ponen a Castilla como presidente, Castilla reparte el dinero del guano, ya, entre aliados y opositores, ¿cómo? A través de la ley de la consolidación de la deuda interna. Y como reparte plata y crea muchos municipios y reparte cargos políticos entre liberales y conservadores, entonces todo lo quiere. Entonces se logra la estabilidad. Ya se logra la estabilidad. Sale del gobierno, deja a Echenique, o sea, propone a Echenique como presidente, la gente lo acepta, pero viene el escándalo de la consolidación, en que se termina pagando de más y esto sale a la escena pública y la gente considera que los conservadores son malos. Y Ramón Castilla, para calmar la cosa, da un golpe de Estado, guerra civil, lo saca Echenique, llega al gobierno, hace precisamente una constitución liberal primero y moderada después. Y para estar bien con todo el mundo, como todo el mundo quería echar mano a la plata del guano, pues Ramón Castilla le entrega a los empresarios nacionales el control del comercio guanero. Es parte de la política, es parte de la política, es parte de cómo se maneja la situación. Ahora, tú podrás decir, depende, ¿no? ¿Corrupción o política bien manejada? Depende, ¿no? Eso ya va a depender de quién lo escribe y la perspectiva que le dé. ¿Ya? Pregunta 5. Dice, la formación de la plutocracia. ¿Ya? La plutocracia es lo que le decía hace un rato. Son estos empresarios peruanos que se hacen muy ricos por las ganancias que genera el guano, la venta del guano, ya sea de manera directa o indirecta. Dice, la formación de la plutocracia en la era del guano y la bonanza financiera estatal también sirvió para revivir y acentuar el poder económico y político de Lima y la costa. Eso tuvo como consecuencia principal. Lo que me están diciendo acá es que los mayores beneficios van a estar ligados a una élite comercial y empresarial costera, ¿ya? Costera. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué costera en general y limeña en particular? Porque recuerden, pregunta de examen de admisión, ¿en qué gasta principalmente el Estado los ingresos que tiene producto de la venta del guano? Y la respuesta es en aumentar y mantener la burocracia civil. Pregunta de examen de admisión. También gastos militares, deuda externa, deuda interna, etcétera, ¿ya? Pero recuerden que hubo otra pregunta de examen y la pregunta es ¿en qué gastaron o en qué invirtieron los empresarios que se vieron beneficiados por la época del guano? Y los empresarios nacionales, recuerden, pregunta, examen de admisión, van a hacer dos cosas. Tecnificar sus haciendas, y recuerden que la mayoría de las haciendas están en la costa norte peruana, ya entre la costa norte y la algodonera del sur de Ica. Y por otro lado tienes la banca. Y la banca principalmente se va a terminar centrando en Lima. ¿Por qué? Porque la plata estaba acá en Lima, porque el comercio del comercio del guano se podía sacar por Ica, pero el sector financiero peruano estaba acá en la capital, todo se concentraba acá. La gente de plata compraba sus casas en Lima, Barranco Chorrillos, terminaban teniendo un estilo de vida muy europeizante, ya para terminar diferenciándose de los sectores populares limeños, etcétera, ya. Entonces, eso es parte de la situación. Dice,
Insisto, estoy poniendo el cascarón, pero la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia? El centralismo debe ser, ¿no? Vamos a ver qué hay como alternativas. A ver, me dice, una profunda división entre la costa modernizante y la sierra trazada. Pues sí, es como aquí está La Plata, los ferrocarriles, la banca, una incipiente industria que se intentó hacer. Recuerden que por otro lado la sierra no tiene acceso a ese beneficio urbano. Profe, ¿no hay canon? No, no hay canon para nada, no se va a repartir la plata, es para quienes tienen el negocio. Los serranos se fregaron. Profe, pero los sectores, en las provincias, en la sierra, ¿no hay gente de poder? Sí, había, ya había. No se olviden de algo. Una de las características de la prosperidad falaz es que producto de la venta del guano, el Estado se hace más grande porque ahora tiene presencia de municipios en muchas regiones. No por elección popular, porque el gobierno elige, pero tomen en consideración de que ya no hay cacique. Legalmente el cacique ya no existe, ¿ya? Pero realmente tenía poder y él manejaba la masa indígena y él es el que cobraba el tributo y el tributo era base esencial para los ingresos del Estado. Ya no es necesario el gamonal, ya ni tampoco el bandolero armado que tenía el control de su provincia, porque el gobierno tiene plata, tiene un poderoso ejército, tiene municipios y ya no depende del tributo indígena. Ahora los ingresos vienen del guano. Entonces, por lo tanto, ¿sabes qué? Tu tributo indígena no me interesa. El cacique decía, sí, pero yo tengo la plata, no me interesa, compadre. Ya no la voy a cobrar porque tengo plata. Ya no la voy a cobrar. Así que el cacique se queda sin su base de poder. El gamonal, que podía hacer lo que quiera, pues ya no lo podía hacer porque ahora estaba el alcalde, que estaba supeditado al Estado Central de Lima. Entonces había una diferencia entre la Lima poderosa y las provincias sometidas, ¿ya? Sometidas al poder. Y la sierra está relegada porque no se beneficia de los ingresos del guano. Esa es una buena alternativa. La D me dice la consolidación de las comunidades campesinas. Consolidación, no, pero al contrario. Un cacique con menos fuerza, un gamonal con menos fuerza, las comunidades campesinas van a estar perdiendo influencia. La revaloración del nacionalismo indígena. En esta época, no. Cuando la crisis económica se comienza a hacer fuerte, es que comienzan a aparecer los nacionalismos indígenas, sobre todo con Juan Bustamante, que se revela durante el primer gobierno de Prado, que se hace llamar Tupac Amaru III, o Rumimaki en la época de Pardo todavía, que busca la restitución del Tahuantinsuyo. Pero eso es muy adelante y no tiene tanto peso. Logró tener fuerza, una pequeña fuerza en Puno, pero no explotó más, ¿ya? No explotó más. No es una condición general de la época. Y la D dice la consolidación de la deuda interna en el país. La ley de la consolidación, bueno, sí, pero no está con la pregunta, ¿no? La pregunta me dice, la formación de la plutocracia, ya, también sirvió para acentuar el poder económico y político de Lima en la costa, y no tiene nada que ver con la consolidación. La consolidación es la base que capitaliza a esta élite. Pero es mejor esta primera alternativa porque el enunciado me habla del poder de Lima y de la costa. Estamos hablando de la costa beneficiada, la sierra no beneficiada. Esa es la diferencia y por eso es que mejor clave es la A de avión. A ver, vamos a ver. En el chat pregunta, profe, ¿de qué trataba el reglamento de instrucción pública? A ver, entonces vamos a meternos a Castilla. Aunque aquí hay una pregunta de Castilla, ¿ya? Y para ahí podemos trabajar. ¿Ya? Entonces la 5 es la A. Dice, Ramón Castilla fue uno de los políticos más hábiles de la historia del Perú. Sin duda, sin duda. Yo siempre menciono, Castilla es el hombre más poderoso de la prosperidad falaz. ¿Ya? Presidente en dos oportunidades. Cuando no lo fue, en el medio, ya él dijo, bueno, yo no puedo gobernar porque la Constitución no me lo permite y los liberales se están oponiendo en el tercer debate político nacional. Entonces, por si acaso, gente, creo que Echenique sería un buen presidente. La gente votó por Echenique. Echenique la fregó por el tema del escándalo de la consolidación, lo votó Echenique y se volvió presidente. Luego de ser presidente, vota, deja el cargo porque ya no puede seguir siendo reelegido y es presidente del Congreso. Es el hombre, es el hombre, es el hombre más poderoso. Pone estabilidad política, reparte dinero, hay estabilidad económica. Castilla es el hombre. No es el mejor presidente de la historia, pero sí es el que va a terminar dando estabilidad. Pero, a ver, me dicen por acá. Dice, hubo una consolidación de la deuda externa, Castilla fue el primer presidente en terminar su gobierno, o fue Gamarra. Gamarra en su primer periodo es el primero que acaba su periodo presidencial. Su compañero pregunta, ¿hubo consolidación de la deuda externa? A ver, vamos a ir al concepto de la ley de la consolidación. La ley de la consolidación de la deuda interna decía que se iba a terminar pagando a todos aquellos que hayan prestado plata para la lucha de independencia.
Y ahí estaban hacendados, jamonales, empresarios, etcétera, peruanos, pero también habían argentinos, chilenos, venezolanos, ¿ya? Y la Iglesia Católica que también financiaron la independencia. Entonces también hubo un pago de la deuda externa. Una pregunta que podría ser en base a eso es, durante este periodo de la prosperidad falaz que teníamos mucha plata, ¿el Perú se endeudó o no se endeudó? ¿Tuvimos nueva deuda o no tuvimos nueva deuda? Y la respuesta es, por supuesto que yes. Tuvimos un montón de deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Perú era un buen sujeto de crédito. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de plata por el guano. Entonces, como el Perú era un país que tenía los bolsillos llenos y el guano crecía y aumentaba en su precio y parecía que íbamos a seguir ganando plata por mucho tiempo, los empresarios extranjeros nos terminaban diciendo, ¿pero quieres plata para hacer una obra? Te presto, compadre. Créditos bajitos, la plata que tú quieras, ya, la plata que tú quieras. Perú supuestamente va a tener para pagar a futuro. Es un buen sujeto de crédito. Decía hay deuda externa, por si acaso. Por eso es que el contrato Dreyfus establece que ellos se quedaban con la venta de todo el guano y ellos iban a pagar nuestra deuda. ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? De regreso acá. Dice, Ramón Castilla fue uno de los políticos más hábiles de la historia, recurriendo al botín financiero cada vez más grande del guano. No se olviden, el botín es la ganancia esta que hay en el guano y el gobierno lo agarra. El gobierno de Castilla dice, esto es mío, pero lo reparto. ¿Ya? Dice, así como su formidable habilidad política le permitió consolidar su poder en la presidencia y construir un Estado centralizado. Presidente fuerte, ministerios, alcaldías, etc. El gobierno, el Estado se hace más fuerte. Del texto anterior se puede deducir que Ramón Castilla es un hecho. Ya que Ramón Castilla concentra el poder, que Ramón Castilla es un político hábil, que Ramón Castilla utiliza el dinero del guano, ¿ya? Entonces por ahí tiene que ir. Dice, los gobiernos de Ramón Castilla fueron de estabilidad política y social. Los gobiernos, te está hablando de los dos, ¿no? Porque tampoco dice el primer gobierno en el enunciado, dice Ramón Castilla fue como persona. Dice, ¿su gobierno fueron de estabilidad política? Sí, porque repito, en el primero reparte cargos y en el segundo, ¿qué hace? Como ser conservador era malo, porque Cachinique era conservador y se terminó robando la plata peruana, entonces, ¿qué hizo Castilla? Constitución liberal, ¿ya? Constitución liberal. Así que con eso, terminó calmando las oposiciones. Dice, ¿y hubo estabilidad social? Bueno, en el primer gobierno de Castilla no hay tantas protestas. Intento de golpe de Estado muy poquitos, ¿ah? Muy en comparación a las aguas anteriores y Castilla lo pudo controlar el toque. Y en el segundo periodo más todavía. ¿Por qué? Porque en el segundo periodo Ramón Castilla, ¿qué cosa hizo? Bueno, los esclavos libres, ¿ya? 500 pesos para cada hacendado gamonal que libere esclavos, ¿ah? Ya, acá te doy. Y los reemplazamos con chinos, que ya eran, que ya venían desde su primer periodo presidencial. Y el otro es el tema, se anula el tributo indígena, ya, se anula, no importa, ya dejamos de ganar esa plata y todo viene del guano. Y recuerden que los indios en los Nerú y contento Ramón Castilla, eres lo máximo, ¿ya? Entonces sí hay estabilidad política y social con Ramón Castillo, por eso es que se le recuerda a su gobierno que cambia o gira el timón precisamente un periodo de caos e inestabilidad a un periodo de calma, ¿ya? Por la plata del guano, evidentemente. La B está bien. La B me dice, ¿los militares fueron excelentes comerciantes del guano? No. Primero, los militares no vendían el guano, ¿ya? Los militares hacían, digamos, beneficiaban a un grupo de gente que quería venderlo, pero ellos no son los comerciantes. C. Las arcas del gobierno permitieron guerras internacionales. ¿Perú tuvo guerras en este periodo? La respuesta es que tuvo un montón de armamento y el Perú era un país de temer. Pero guerras solamente tuvimos con Ecuador, que ni siquiera guerra fue en el segundo periodo de Ramón Castilla. Recuerden que ellos, por una deuda que le tienen a Inglaterra, cedieron territorios de Ecuador y de Perú, y Ramón Castilla terminó yendo con la Armada Naval a Guayaquil y le dijeron, o no entregas ni tus territorios ni los míos o te invado. Y como los ecuatorianos estaban en plena guerra civil, el Perú desembarcó sus tropas en Guayaquil y dijo, y estoy acá, por si acaso, así que o pones orden o te invado. Y Ecuador se puso a temblar y terminó no cediendo territorios. Así que no hay guerras internacionales. El Perú era un país que podía intervenir en conflictos. El Perú apoya a México contra la invasión francesa. El Perú apoya a Nicaragua, o a El Salvador, no recuerdo muy bien, contra el intento de formar una monarquía pro-norteamericana. Perú le dijo a Estados Unidos, no te metas con ellos, te metes con ellos, te metes conmigo, y no te vendo guano. Y con eso nuestro guano hacía temblar a la gente, ¿ya? Dice acá, el yacimiento del guano fue reemplazado por el salitre. No, eso es después de la guerra con España, y eso ya no tiene que ver con Castilla. Entonces, Castilla usa el guano, reparte dinero, reparte cargos, reparte poder, compra estabilidad, y eso es importante, y por eso la clave es la A. 6, avión, no te olvides. Vamos por más. Pregunta 7. Acá se desconfigura un poquito. Pregunta 7. Relaciona correctamente gobiernos
y hechos de la prosperidad falaz. A ver, a ver, vamos a ver qué están preguntando por ahí. Les hago recordar, muchachos, que hay un multichat, pueden hacer sus preguntas también. Yo ahora voy a tener un poquito más de tiempo para poder responder. ¿Ya? Así que lancen sus preguntas. Yo respondo cuando pueda hacerlo. Dice, a ver, firma el Tratado Bianco-Pareja, inicio de la inmigración china, se incrementan los ferrocarriles, ¿ya? Y escándalo en la deuda interna. ¿Ya? A ver, primero hay que poner en orden cronológico. Castilla ya está acá ligado a su primer gobierno, 45-51. Luego de eso viene Echenique, ¿ya? 51-54. Luego viene Castilla, segundo periodo, 54-62. Luego viene San Román, 62-63. 5 meses y se enfría. Luego viene PC, 63-65, donde se produce la invasión española y se firma el Tratado Bianco-Pareja. Y luego viene Mariano Ignacio Prado del 65 al 68 y finalmente Balta del 68 al 72. Son esos los presidentes. A ver, relacionemos. Ramón Castilla, ¿ya? Ramón Castilla, ¿con quién está? Con inicio de la inmigración china. ¿Ya? Inicio de la inmigración china. Recuerden que durante el gobierno de Castilla, ¿qué había pasado? ¿Ya? ¿Qué había pasado? 1821, San Martín establece la ley de libertad de bienes, ¿te acuerdas? Los hijos de los esclavos nacían libres, pero tenían que obtener mayoría de edad para legalmente ser libres. Entonces, a partir de 1842, la mano de obra negra fuerte para las haciendas comienza a disminuir. Los hacendados comienzan a requerir mano de obra que reemplace al negro y es ahí donde llegan los chinos. El chino inicialmente fue traído para trabajar en la extracción del guano, pero no tenía tanto peso, así que van los negros, ¿ya? O van los chinos en reemplazo de los negros a las haciendas azucareras de la costa norte. No se olviden que China es un culí, ¿ya? Culí significa mano de obra no calificada. No tienen ninguna profesión, no tienen ningún estudio, son solamente gente fuerte que carga, nada más. Y van a estar en las haciendas de la costa norte, que ha sido pregunta de examen. Entonces, Castilla se relaciona con el inicio de la inmigración china. Dice bien claramente inicio porque los chinos van a seguir llegando durante los próximos gobiernos, hasta la época de Manuel Pardo siguen llegando chinos. Profe, ¿y solamente vienen chinos? Pregunta de examen de admisión. 1895-96 se firma un acuerdo, que no me acuerdo ahorita el nombre, y comienzan a llegar japoneses. Ese va a ser otro reemplazo. Y no te olvides que también durante la prosperidad falaz van a llegar europeos, pero como mano de obra técnica. ¿Ya? No se olvide. A ver, nos vamos a Echenique. Y si hablamos de Echenique, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es ley de la consolidación de la deuda externa, escándalo de la deuda interna, disculpa, ya que está ligado a él. Entonces, ¿cuál podría ser? Ya, ahí está. Echenique de dedo. La escándalo de la consolidación de la deuda interna y guerra civil que Castilla le hace en su contra y lo sacan. ¿Ya? La revolución liberal. A ver, después de eso viene Castilla, pero ya no están hablando del segundo gobierno. Viene San Román, que gobierna muy poco, y está Pesete. Recuerden que San Román gobierna 5 meses y se muere. Así que el primer vicepresidente, que era Pesset, que estaba en Estados Unidos, vino acá, reclamó su cargo y se hizo presidente de la República. Pero en su periodo, España, utilizando como pretexto la deuda no pagada de la capitulación de Ayacucho, toma las Islas Guaneras, las Islas Chincha. Y recuerden que en lugar de que Pesset asuma una posición más directa y termine estableciendo una declaratoria de guerra a España, entró o intentó entrar por la vía legal, ya por la vía de la negociación, y firmó un tratado llamado el Tratado Vivanco-Pareja. La firma del Tratado Vivanco-Pareja ya es llamado con el nombre del Tratado de la Vergüenza, ya, y el Tratado de la Vergüenza establecía de que el Perú se comprometía a pagar la deuda de la capitulación de Ayacucho siempre y cuando los españoles se retiren, ¿no? Ya se retiren. Recuerden que eso generó un fuerte rechazo en el Congreso, un rechazo popular, un rechazo de la opinión pública, y eso facilitó el golpe de Estado de Mariano Ignacio Prado, que da golpe de Estado, le declara la guerra a España, se forma la cuádruple alianza, Chile nos apoya, vencemos en Aptao, España bombardea Valparaíso y luego de eso ganamos en el combate de 2 de mayo, se celebra la segunda independencia y todo lo demás, pero como te dije hace un rato, la economía se cae producto de la presencia del salitre y Balta asume el gobierno. Si hablamos de Balta, también ya te lo mencioné, contrato Dreyfus, Nicolás de Piero la suministro es muy importante para la firma de ese monopolio, la firma de ese sistema monopólico de la venta del guano. Y otro elemento importante, ya con Balta, no hay que olvidar,
es que se termina estableciendo mm, eh, ah, las obras públicas, que como ya dije hace un rato, y en donde destacan principalmente la inmensa cantidad de vías ferroviarias que se van a intentar construir. Mm, no es pregunta de San Marcos, pregunta de la UNI, ya quiénes son los personajes principalmente ligados a la política ferrocarrilera. Ferrocarriles ya hay, no te olvides. Castilla en su primer gobierno, Lima Callao, El Chenique, Tangarica, Castilla segundo gobierno, Lima Chorrillos, pero con Balta se entra la idea de que hay que convertir el Guano en ferrocarriles. Idea de Manuel Pardo de la Valle, alcalde de Lima. Ya, él es el de la idea. Por otro lado, tienes al presidente, que es Balta, porque durante su gobierno se va a invertir mucho en vías ferroviarias para terminar llegando hacia la sierra, sobre todo como el ferrocarril Lima-Loro y el ferrocarril central. Y tienes a Henry Meix, ya, que es el ingeniero que hace esa chamba. ¿Ya? Entonces, se incrementan los ferrocarriles, José Balta. ¿Cuál es la clave? Entonces es uno, besito, dos, eh, dedo, uno B, dos dedo, Alianza, alianza. la clave es la A de esa vaina, ¿no? Ya que ya te dije hoy día han sufrido para empatar Tu mediocre. terror. Qué terror va a ser, es el terror del... Bueno, vaya a saber cómo entrar así, pobrecito. A ver, dice, profe, ¿por qué Mariano Ignacio Prado habría renunciado a la presidencia? Mariano Ignacio Prado le dan un golpe de Estado, Gómez. El golpe de Estado se le da a José Balta, no renuncia. Por ahí me preguntan, dice, profe, en el gobierno de Balta se subirán los hermanos Gutiérrez, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Y Henry me dice estafador. Henry Mace es estafador, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta una cosa, ¿ya? Hay que tomar en cuenta dos cosas con Mace. Primero, Mace termina vendiendo la idea de que él va a poder construir ferrocarriles que vayan hacia la sierra, lo cual terminaba siendo una proeza. Y muchos de los ferrocarriles quedaron a medias, ya quedaron a medias, porque construir en el Perú ferrocarriles era complicado. Si uno ve, por ejemplo, la imagen del ferrocarril Lima-La y cómo es que tiene rieles flotantes, es una locura. Eso no se hace en ninguna parte, se hizo en el Perú nomás, ¿ya? Y a la gente le dio la verruga, ¿ya? Pero, si es un pata, ¿cuál sería la palabra? Emprendedor, si quieres utilizarlo, ¿ya? Pero sí, al final se roba un montón de plata, ¿ya? Pero sí es un pata muy, muy, muy hábil en su chamba, pero estafador, eso sí, no paga impuestos, se evadió un montón, ¿ya? En el caso de los hermanos Gutiérrez, entonces, lo que pasa es esto, lo que pasa es que cuando se firma el contrato Dreyfus, recuerden que el Estado, o sea, se pagará su deuda, aunque va a aparecer una nueva deuda. Pero recuerden que la plutocracia, los consignatarios peruanos del guano pierden el negocio. Entonces ellos dijeron, por más que nosotros seamos ricos, la única manera de recuperar el guano es teniendo el control del Estado. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Llegar a la presidencia. No mediante un golpe, pero sí mediante elecciones. Y es ahí donde se forma el Partido Civil. El Partido Civil, que lo vamos a ir viendo en un momentito, el Partido Civil es muy interesante. ¿Por qué? Porque eh, no era bien visto, ya no era bien visto los partidos políticos. El partido, ya como tal, ya su nombre como tal, ya genera un problema. Es un partido, es una parte, o sea, es un grupo de gente, es una facción de gente que quiere su beneficio. O sea que los partidos eran mala palabra a nivel internacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo en el Perú se va a terminar aceptando que un partido llegue al gobierno? Porque no te olvides, se ha tenido mucha plata con el guano, pero vino la guerra con España, cayeron los ingresos, se comienzan a subir los tributos, y es ahí donde el discurso civil va a terminar teniendo peso. Ellos van a decir, si es que el Estado se manejara como se manejan nuestras prósperas empresas, ¿ya? Entonces se podría haber utilizado mejor la plata peruana y hubiésemos tenido un crecimiento económico de más largo plazo. Eso entra en la cabeza de la población, ¿por qué? Porque han pasado de ver una época de prosperidad a una época de crisis. Entonces la gente dice, no, ya los militares no pasa nada. 45 años en el gobierno, hemos tenido plata, no la supimos aprovechar, ellos son empresarios, ellos son ricos, y el rico sabe hacer riqueza, entonces ellos podrían hacer riqueza ahora que no la hay. Entonces ese discurso pegó, ¿ya? Esta idea de modernizar el Estado bajo una visión empresarial, ¿ya? Bajo esa visión norteamericana, ¿ya? De el rico sabe hacer plata, dale a él el gobierno y él va a hacer dinero con el Estado. Eso entró, caló en la gente y ellos ganan las elecciones. Pero cuando ganan las elecciones, recuerden que un grupo de militares
digamos, más conservadores, que después de 45 años no quieren que el ejército pierda el poder, dan un golpe de Estado, que son los hermanos Gutiérrez, y los matan. ¿Qué es lo que está en la siguiente pregunta? Pregunta número 8, ya, pregunta número 8 dice, durante el gobierno de José Balta se suscitaron hechos violentos. Tras la elección del primer presidente civil de la historia republicana, Manuel Pardo, ya, líder del Partido Civil, los militares iban a perder el poder político que habían monopolizado desde los inicios de la República. La siguiente imagen representa el final de militares rebeldes que acabaron con la vida de Balta, y a este hecho se le conoce como, bueno, este hecho se le conoce como la sublevación de los hermanos Gutiérrez y su asesinato, ¿no? Recuerden que ellos matan al presidente Balta, dan un golpe de Estado y lo matan a Balta. Pero el golpe de Estado no era matar a Balta. La idea del golpe de Estado era evitar que el Partido Civil asuma el control del gobierno, que el ejército siga monopolizando el poder. Eso es lo que se intentó, eso es lo que se intentó, aunque no se va a terminar consiguiendo por completo. ¿Sí? No se olviden de eso. Así que la clave acá es la D. Pero ¿por qué no puede ser la reconstrucción nacional? ¿Qué es la reconstrucción nacional? Es el periodo que va después de la guerra contra Chile, tomando a Basadre, ¿ya? Sobre todo ligado a las políticas económicas y las medidas del gobierno de Cáceres. ¿Qué es la coalición nacional? Es la alianza entre civilistas y el Partido Demócrata, Pirola, para poder sacar a Cáceres en su segundo periodo presidencial, ¿ya? ¿Qué es la restauración del ahorro nacional? Es el argumento que se da por Mariano Ignacio Prado para dar el golpe de Estado contra Peset, ¿ya? Así que ya estamos ahí dando varios datos. Y la clave es los hermanos Gutiérrez, ¿no? Pregunta 8, clave dedo. Pregunta 9. Dice, Manuel Pardo y Lavalle consideraba que la modernización económica del Perú no solo debía estar ligada a la explotación de los fertilizantes. Claro. Recuerden que Pardo, insisto, ¿a quién representa? A la Sociedad Nacional de Consignatarios, que son la plutocracia guanera, ya, peruana. Ellos, perjudicados por la firma del contrato de Dreyfus, forman el Partido Civil, llegan al gobierno. Sí, está bien. Pardo decía, el guano tiene que pasar a nuestras manos. ¿Qué hizo Pardo? No hizo eso. Pregunta de examen de admisión. Cuando Pardo llega al gobierno, a la casa Dreyfus, ¿ya? Achí, como cuando juega la Alianza. La casa Dreyfus se pone nerviosa porque saben que Pardo representa a los empresarios peruanos del guano, ¿ya? Ahorita voy a leer esa pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo que hizo Pardo fue acercarse a ellos y decirles, no te voy a quitar el negocio del guano, pero dame préstamos. Dame 2 préstamos para pagar mi deuda externa. Y los Dreyfus dijeron, toma la plata que quieras, ¿ya? Porque de esa manera pensaban que estaban comprando la lealtad de Pardo. ¿Qué pasó al final del gobierno de Pardo? Pardo firma el contrato Rafael. ¿Ya? El gobierno de Pardo firma el contrato Rafael, con la cual la Peruvian Guano Company ahora también pasa a vender el guano y se rompe el monopolio. ¿Ya? Ese es con respecto al guano. Con respecto al salitre, ¿ya? El salitre. Entonces, ¿qué hizo el gobierno peruano? El gobierno peruano dijo, bueno, el salitre ahora va a ser un estanco. ¿Qué es un estanco? Lo hemos visto la vez pasada en reformas orgánicas. El estanco es cuando el Estado ya monopoliza un recurso y lo entrega en concesión para su venta. Entonces, ¿qué hizo el gobierno peruano? Hizo el estanco y luego la nacionalización de las salitreras. El gobierno dijo, este salitre que está en el sur del Perú, Tarapacá, ya es mío. Y yo se lo doy por un precio X a los empresarios extranjeros, chilenos que ya habían entre Perú y Bolivia, y peruanos también. Los empresarios peruanos se meten al negocio del salitre. Pero luego dijo, no, pues ya no quiero que estén los chilenos, chao chilenos, todo el salitre solamente para los empresarios nacionales. Los empresarios peruanos, ya repito, es un estado empresarial. Los empresarios formaron el Partido Civil, controlaron el gobierno y ahora manejaban el salitre, lo que generó una enemistad mayor con Chile, ¿ya? Que va a derivar en la guerra. ¿Ya? La otra cuestión, y ahí es donde viene la pregunta. Pardo decía, está bien, el guano nos puede dar plata, el salitre nos puede dar plata, pero no podemos ser tan guano dependientes o tan dependientes solo de los fertilizantes. ¿Qué es el Perú? ¿Ya? ¿Qué es el Perú? Ahí Tommy lo sabe, el Perú es un país minero, ¿ya? Entonces recuerden, el Perú era un país minero No en le el... diga, no le diga. Ya saben. Entonces, el Perú es un país minero. Si el Perú es un país minero, ¿por qué ya no lo éramos? Recuerden, el mercurio se había terminado eliminando, ¿ya? Y por lo tanto ya no se podía terminar purificando la plata, no teníamos Potosí, entonces era complicado. Pero ahora ya había nuevas técnicas para terminar purificando metales. Y habían varias minas por explotar. Entonces Pardo dijo, ahí están, hay que explotarlas.
¿Qué nos falta? ¿Ya? ¿Qué nos falta? Mano de obra, un montón de cholos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa falta? Lo que falta son ingenieros. Faltan ingenieros, ¿ya? Comunicadores sociales no nos sobran, doctores para el COVID nomás, ¿ya? Pero lo que nos falta son ingenieros. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Bueno, como no tenemos ingenieros, hay que crear un lugar donde se eduquen a ingenieros. Pregunta de examen o pregunta de lo que estoy planteando acá. Manuel Pérez Lavalle consideraba que la modernización económica del Perú no solo debía estar ligada a la explotación de los fertilizantes, sino también a otro tipo de recursos que pueda, a mediano plazo, porque no iba a ser de inmediato, porque tengo que educar, formar ingenieros y ver las tecnologías para terminar purificando el metal, etcétera, no era de un día para otro, y de esa manera incrementar las arcas del gobierno. Así que se creó la Escuela Nacional de Agricultura, no es del gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, esa medida es del gobierno del hijo de José Pardo de Barrera. La industria ferrocarrilera de Tarapacá. Esta industria, eh, la, lo que había en el Perú era la industria salitrera de Tarapacá. En Bolivia estaba la industria ferrocarrilera y salitrera de Antofagasta, en las dos capitales chilenos con apoyo inglés. Dice, C, el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas, sí, que actualmente vendría a ser la UNI, esa es precisamente la respuesta, y la otra es la Sociedad de Consignatarios Nacionales. ¿Por qué Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas? ¿Qué hace el ingeniero civil? El ingeniero civil hace la infraestructura, porque para llegar a una mina necesito ya el ferrocarril, necesito el puente, necesito todo eso, así que para eso necesitamos ingenieros. Y el ingeniero de minas, ya para sacar el mineral y purificarlo con técnicas novedosas, ¿no? La clave termina siendo la C de casa. Ya hablamos de Pardo, Pardo representa a la plutocracia guanera, pero no choca con los Dreyfus, de manera violenta no, si choca con los salitreros chilenos, firma el tratado defensivo con Bolivia en 1873, que no se olviden ese pretexto para que Chile nos haga la guerra a nosotros. Pardo moderniza el Estado bajo esta visión empresarial o empresarios manejando el gobierno, tomando el modelo de los Estados Unidos. Pero hay otras cosas que también hay que tomar en cuenta con Pardo. Durante su gobierno hay un fuerte desarrollo cultural y en ese fuerte desarrollo cultural encontramos, por ejemplo, a Ricardo Palma, ¿ya? Con las tradiciones peruanas. Encontramos a Mariano Felipe Pasoldán con su diccionario histórico biográfico del Perú. Y encontramos a varios otros intelectuales importantes en la época. ¿Ya? A ver, ha sido una vez pregunta examen. Vamos a ver por ahí qué me preguntaban en el chat. Dos cosas había. David Vargas me pregunta, dice, ¿se podría decir que la sublevación de los hermanos Gutiérrez era la causa para que la sociedad civil llegó al gobierno, para que el partido civil llegue al gobierno? No, ya habían llegado al gobierno, o sea, ya habían sido elegidos. Lo que pasa es que podríamos decir con tus palabras que lo que generó la rebelión de los hermanos Gutiérrez es la generación de una conciencia de sociedad civil. ¿A qué me refiero con eso? Lo que el partido civil hizo fue mover a la gente a las calles para que proteste. ¿Por qué? No solamente porque ellos no iban a gobernar, sino que el argumento era, tu voto no está siendo respetado. Ustedes, pueblo, eligieron no más militares y los militares quieren entrar a la fuerza. Así que por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer respetar tu voto, hay que sacar a los militares y la gente se le fue un poquito la mano, pues, porque los golpearon, los lincharon, los mataron, los acuchillaron, los quemaron, los arrastraron y los ahorcaron. Un poquito se le fue de la mano a la gente ya de la violencia para ese momento. ¿Ya? Bueno, pasan, bueno, sé contigo, pero a ver, pregunta número 10, ya, pregunta número 10. Me dice, la siguiente imagen corresponde a una publicación del diario boliviano El Comercio, ya, vigente entre 1825 y 1938. El comercio no solamente en el Perú, durante la Guerra del Pacífico. Ya, identifique qué afirmación anteceden a los sucesos mencionados en la portada. Entonces, vamos a la portada del diario ¿no? Ahí está la portada del diario Comercio Boliviano. Ya, le dan un ratito para que termines jugando, porque la pregunta me dice, no me dice qué cosa dice ahí, ya, la pregunta me dice, ¿qué eventos anteceden a este hecho? ¿Ya? ¿Qué pasa antes de este hecho?
Dice, ¿ya? Dice, el 14 de febrero tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta, ¿ya? Mejillones y caracoles en poder del invasor, ¿ya? Denunciamos ante el mundo el cobarde crimen. Bolivia acepta la guerra sin provocarla. Todo el pueblo con el gobierno para defender la patria. Viva Bolivia, viva Perú, abajo Chile. ¿Por qué se establece todo esto? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Vamos a los antecedentes, que es la pregunta. A ver, primero, ya primero. El salitre de Antofagasta, ¿ya? Es de Bolivia, pero quien está explotando esto son empresarios chilenos con apoyo del capital inglés. ¿Quiénes son la principal mano de obra en Antofagasta? Chilenos. O sea, Chile lleva a sus ingenieros, lleva a sus máquinas, lleva a sus trabajadores. La zona de la costa de Bolivia no es muy habitada, porque creo que les he dicho antes, recuerden que Bolivia es un país altiplánico, ¿ya? Tiene su costa acá y, uff, ¿ya? Y viene acá la zona del altiplano. No es como la nuestra, que es sierra, así inclinada, esta sí viene así, ¡pah!, en vertical, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Chile fue llenando, ocupando ese territorio. Primer punto. Segundo punto, desde hace tiempo atrás, Chile quería expandirse, ¿ya? Chile desde la época de la Confederación Peruano-Boliviana viene teniendo esta idea de expansión hacia el norte, ¿ya? Y ahora con más fuerza ya que estaba el salitre ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Chile entra con fuerza, ya Chile entra con fuerza a este espacio geográfico y le quitó a Bolivia la mitad de sus costas, ¿ya? Bolivia temeroso de que Chile le quiera quitar la otra mitad y no tener capacidad de respuesta, Bolivia pidió al Perú un apoyo. Perú dijo, está bien, yo te apoyo, firmó el Tratado de Defensa Mutua contigo en 1873, pero como el Perú era manejado por un grupo de empresarios, entonces dijo, ya está bien, yo te apoyo, pero me interesa el salitre de tu región. Entonces el gobierno peruano terminó pidiendo entrar a la explotación del salitre en Bolivia y Bolivia aceptó, con tal de ganarse un aliado importante como Perú. Es el empresario peruano ahora sacaba a los chilenos de la explotación del salitre peruano y se metía a la competencia con Chile por el salitre de Bolivia. Entonces las relaciones se hicieron más tensas. Perú y Bolivia se hicieron aliados y por eso es que acá se pone viva Bolivia Perú. ¿Qué pasó? El nuevo militar, el nuevo caudillo militar presidente de Bolivia, llamado Hilarión Daza, terminó planteando esto. En 1873, no te olvides, antecedentes, se produce el Gran Pánico. El Gran Pánico es una fuerte crisis económica en los Estados Unidos, ya que terminó generando la caída de las pequeñas y muchas medianas empresas y le dio paso a la formación de los grandes monopolios. Monopolios y oligopolios, que es algo así como la base inicial del imperialismo. ¿Qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Lo que va a suceder como consecuencia de esto es que, producto de este reordenamiento de la economía norteamericana y global por esta crisis económica, las exportaciones cayeron, ¿ya? Y el gobierno de Pardo tiene problemas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pardo no tiene plata, ¿ya? Porque las exportaciones caen, entonces no se pueden hacer muchas reformas y es que no hay dinero. Pero mientras que Perú y Bolivia hacían acuerdos y tenían un gasto militar menor, Chile estaba comprando mucho armamento. Insisto, Chile ganaba plata por el salitre y el gobierno de Hilarión Daza viene con un discurso nacionalista y populista y va a terminar diciendo, a ver, no puede ser posible que por nuestro salitre nos paguen tan poquito. ¿Por qué? Porque los chilenos pagan un impuesto, aparte del salitre, del precio del salitre, pagan un impuesto de 22 centavos de pesos bolivianos, ya, por cada 50 kilos en promedio que sacaran de la región de Bolivia de salitre. Entonces él dijo, no, es poca la plata que estamos ganando porque el precio del salitre es muy alto, entonces ya no vas a pagar 22, vas a pagar 10 centavos más. Entonces, ¿qué pasó? Chile dijo, no te voy a pagar. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de estabilidad tributaria entre el gobierno chileno y Bolivia de 25 años y tú no lo puedes romper de manera unilateral. Conclusión, la conclusión, lo que hizo Chile fue decir, no te voy a pagar, Bolivia le dijo, me pagas o te vas, Chile dijo, me voy, ¿ve? Se fueron los trabajadores, se fueron los empresarios, se llevaron sus máquinas y luego entra el ejército chileno. Y es ahí donde entra esta portada que está acá. Entonces, todo el antecedente es lo que te he contado. Entonces, vamos a ver qué está por ahí. Dice, uno, la política fiscal boliviana. Fiscal, no se olviden que está ligada a los ingresos del Estado, sobre todo por tributos. La política fiscal boliviana de Hilarión Daza fue el pretexto para la ocupación militar chilena del puerto boliviano de Antofagasta. Sí, porque como tú has roto unilateralmente un acuerdo que tenías con nosotros, entonces yo te invado, porque no estás aceptando o cumpliendo acuerdos. La primera es verdadera entonces. Si la primera es verdadera, entonces puede ser A, B o C.
¿ya? Se descarta solo 4, porque la primera es verdadera. Los empresarios chilenos, ¿ya? En desacuerdo con la medida del gobierno boliviano, ¿se retiraron de la región? Sí, empresarios, trabajadores, todos se retiraron. Entonces, la uno y la 2 es verdadera. Entonces puede ser A, puede ser C, no puede ser la B. ¿Ya? Entonces también descartamos la 4 de frente. ¿Ya? De esta depende. Dice, la noticia revela las acciones tomadas tras la positiva misión diplomática encabezada por José Antonio Lavalle. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando Chile invade militarmente Bolivia, el gobierno boliviano le declara la guerra a Chile y Perú envía recién ahí la misión Lavalle para negociar, ¿ya? Para negociar, evitar la guerra entre ellos y que el Perú también se tenga que meter a la guerra. Pero esta portada es cuando Chile recién se mete a Bolivia, ¿ya? Entonces la misión Lavalle viene después, entonces se descarta la 3, entonces por lo tanto la clave es 1 y 2. La 4, ¿por qué no es? Dice, la portada hace alegoría a la declaratoria de guerra de Chile al Perú y a Bolivia. No, 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 no. Acá lo que hace es, la portada hace referencia a Chile invadiendo el territorio boliviano. Así que por lo tanto todavía el Perú entra, nos meten a la guerra después de la misión Lavalle. La clave entonces es solo 1 y 2, C de casa. Ya, a ver, ¿qué me pusieron en el chat por interno? Dice, profe, parte de la tensión de Bolivia con Chile fue por el paradero 24. Es precisamente lo que estaba sucediendo. Chile estaba avanzando en dominios territoriales y no quería perder una región más. Ya hubieron dos paralelos que eran los territorios costeños. No me recuerdo los números, para ser preciso. Pero ya le habían quitado creo que el 23 y querían el 24 o viceversa. Y es lo que había generado los conflictos entre ellos, las tensiones diplomáticas que habían entre ellos. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar entonces. Entonces la clave, no te olvides, es la C. Vamos, faltan 5 y nos queda media hora. Dice, establezca la relación cronológica correcta con respecto a los hechos ligados a la guerra contra Chile. Bueno, si nos vemos por acciones armadas, recuerden que la primera etapa de la guerra es la invasión de Chile sobre Bolivia, luego viene la campaña marítima, ¿ya? Y en la campaña marítima, recuerden que Chile tiene una mayor fuerza naval que la nuestra, y su importancia era que ellos puedan desembarcar sus tropas y puedan controlar las rutas comerciales y portuarias, ¿ya? En este combate recuerden que hay dos enfrentamientos importantes. Iquique, donde el Huáscar de Grau derrota a la Esmeralda chilena, pero también perdemos la fragata Independencia, que era nuestro principal barco. Luego vienen las correrías del Huáscar, atacando precisamente embarcaciones militares de menor envergadura, pero generando pánico entre los chilenos. Y finalmente el combate de Angamos, ¿no? Que es donde ya perdemos el control o perdemos los enfrentamientos marítimos. Entonces, de esas 4, ya el combate de Iquique está relacionado a la campaña marítima. Luego viene la campaña terrestre, que comienza en el sur. ¿Y por qué en el sur? Porque estaba el territorio salitrero, que era el motivo real de la guerra. O sea, la guerra con Chile, la guerra del salitre. Ya tomaron Antofagasta, ahora quieren Tarapacarica, donde hay Chile, donde hay salitre también. Entonces, recuerden que hay dos fases. Fase Tarapacá, fase Tangarica. En la fase Tarapacá, perdemos Pisagua San Francisco, ganamos Tarapacá, pero tenemos que retroceder ante el avance chileno. Y en la fase Tangarica, perdemos Los Ángeles, perdemos Intiorco y se produce el Alto de la Alianza porque Bolivia se retira. Y luego perdemos Arica. ¿Ya? Y con la pérdida de Arica, perdemos el sur salitrero. Pero recuerden que en el interín, ya, en el interín, en el intermedio, el presidente Prado va desesperado a Europa a pedir las armas que se habían comprado. Y recuerden que Pirola aprovecha el momento y da un golpe de Estado. Entonces ahí, ya ahí vendría la 2, golpe de Estado de Pirola. Entonces 3, 2. ¿Qué sigue? Ya, ¿qué sigue? Después de esto se produce, la campaña sobre Lima. Antes de la campaña sobre Lima, recuerden que Estados Unidos intenta mediar en la misión La Caguana, pero Chile quiere Tarapacá, Catán y Moquegua, y Perú solamente quiere pagar una indemnización, no se consiguió más. Chile hace la destrucción de las haciendas de la costa norte mediante la expedición Lynch, la expedición Lynch, pero Perú quiso continuar en la guerra y se produce el ataque sobre Lima. Perdemos San Juan de Miraflores, Pirola se va a la sierra y no aparece más. Asume el gobierno Francisco García Calderón en el gobierno de la Magdalena, que es lo que sigue, la número 4, del gobierno de la Magdalena, en donde supuestamente ellos iban a cederle, o García Calderón iba a ceder a Chile las zonas del sur, pero el Congreso de la Magdalena no aceptó y por lo tanto continuó la guerra. Y la guerra ahora se va a la campaña de la Breña, a la Sierra Central.
En el caso de la Sierra Central hay varias cosas que recordar. Primero encontramos a Cáceres, quien va a terminar formando montoneras, ¿ya? Y con esas montoneras va a terminar ganando pequeñas batallitas en contra de los chilenos, y que son Sangrar, Marcavalle, Concepción, Pucará, ¿ya? Pero ahí se dilata el tiempo de la guerra precisamente en la sierra con el uso de la geografía a favor, ¿ya? Pero por otro lado también recuerden que está Laínez, Tomás Laínez, por ejemplo, que termina revelando, que termina organizando población indígena para enfrentar a los chilenos, pero también para poder atacar a los amonales que abusaban contra la población indígena. O por otro lado está Lorenzo Iglesias, que enfrenta y derrota a los chilenos en la batalla de San Pablo, con lo cual Chile se pone muy agresivo y quiere atacar a los hacendados de la Sierra Norte, con el cual tenía alianzas, y va a terminar de enfrentar a Cáceres y lo derrotan en la batalla de Huamachuco. Entonces, el orden es enfrentamiento marítimo, 3, luego viene las acciones militares en el sur, Piérola, 2, luego viene el gobierno de Magdalena tras la ocupación de Lima, 4, y luego viene la 1, victoria en San Pablo. Entonces, ¿cuál sería la clave? Sería 3241 y la clave sería C de casa. A ver, ¿qué están poniendo por ahí? 3 preguntas. Dice, antes de la expedición Lynx, no es Lynx, es Lynch, ya estuvo la intervención de Estados Unidos, la misión Lackawanna. Pero Estados Unidos intenta intermediar, pero no consigue más. Pero en la batalla de Huamachuco muere Leoncio Prado. En la batalla no, ¿ya? Tras la derrota, tras la victoria en Huamachuco de los chilenos, lo toman prisionero, y luego lo fusila. Esa es la versión oficial. Pero hay otra versión, no me acuerdo si le di en Basadre o en otro lugar, que León Soprado es asesinado en plena batalla. Lo persiguen hasta una cueva y lo fusilan. ¿Ya? No es verdad eso del cafecito y todo lo demás. La batalla de Huamachuco, sí. ¿Ya? Así que él es el mártir de la batalla de Huamachuco, Leoncio Prado. Por eso es que tú encuentras por todos lados Leoncio Prado, Leoncio Prado. ¿Ya? Colegios y demás avenidas por esa situación. Pregunta número 12. Vamos. Durante el gobierno de Cáceres se concretaron algunos cambios importantes que fueron sentando las bases de la recuperación económica y social del país luego del desastre de la guerra contra Chile. En ese sentido, señala la afirmación correcta. Repito, acaba la guerra, Miguel Iglesias es el presidente, la gente no lo quiere, pero está respaldado por Chile, porque en el Tratado de Ancón, no se olviden, que se entrega a los chilenos Tarapacá para siempre, Arica y Tacna momentáneamente y 1 millón de toneladas de guano. Entonces, para sacar ese 1 millón de toneladas de guano, una parte del ejército chileno se queda en el Perú y defiende Iglesias de los intentos permanentes de golpe de Estado de Cáceres. Cuando se van los chilenos, Cáceres da el golpe de Estado, no se convierte en presidente, le da al Congreso la capacidad de gobernar y el Congreso termina convocando elecciones, aparece un boom de partidos políticos, el Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Piérola, el Liberal de José María Quimper, pero Cáceres gana solita las elecciones con el apoyo del Partido Civil. ¿Ya? Ahora dice, se establecen algunos cambios importantes para la recuperación económica y social del país luego de la guerra contra Chile. En ese sentido que podemos afirmar. Me están preguntando qué medidas importantes hizo Cáceres para intentar la reconstrucción nacional. Dice, creó el estanco de la sal para financiar la devolución de Tacna y Arica. No, no. A ver, esto del estanco de la sal lo hace Piérola. Eh, Más adelante, precisamente, bajo la crítica a Piérola, ya de que él se retiró en plena guerra y todo lo demás, y decía, pues vamos a recuperar esto, pero necesitamos plata, así que la sal es mía, la entrego a concesionarios y con esta plata voy a recuperar Arica. No pasó. Recuerden que al final el resto leía en el 11. B. Se llegó a un acuerdo con el Comité de Tenedores de Bono de la Deuda Externa. Mira, recuerda que durante el gobierno de Cáceres, lo más destacado, sin duda, termina siendo la firma del contrato Grace. Y en la firma del contrato Grace, eso es lo que se hace. Los tenedores británicos de deuda externa peruana, que nos estaban cobrando todo lo que debíamos, llegamos a un acuerdo con ellos. El acuerdo es, ustedes anulan mi deuda y yo te voy a dar a ti un montón de concesiones. ¿Ya? ¿Cuáles son las concesiones? Ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la selva, libre navegación de la agua Titicaca, el control de los puertos, XXX cosas. Basadre dice de que se paga la deuda externa y se reciben nuevas inversiones, pero a un muy alto costo, que es la gran dependencia que se viene teniendo la Gran Bretaña. Pero sí se llega a un acuerdo con ese comité de tenedores de deuda
que son dirigidos por Michael Grace, ya a través de la Peruvian Corporation, que pasa a administrar todos esos negocios. Entonces la B puede ser clave. La C me dice, ¿fomentó la inmigración china y japonesa con mano de obra agrícola? ¿Fomentó la China? No, la China ya venía de hace rato. Y la japonesa es 1895-96, no tiene nada que ver con Cáceres. Se logró el pago de la deuda externa con la firma de contrato Dreyfus. No, Dreyfus es de Balta, con él es Grace. ¿Ya? Así que la mejor clave es la B de bandera. Por ahí pusieron algo, creo. A ver, pregunta, me dice, ¿en el gobierno de Cáceres empiezan los problemas con la IPC? No, ya te explico. Cuando se firma el contrato Grace, ellos, repito, anulaban la deuda que veníamos teniendo, recibían una serie de concesiones, pero ya lo que también se les pidió de que ellos públicamente digan que el Perú es un buen pagador. Y con eso comienzan a llegar inversiones. ¿Qué inversiones llegan al Perú? Llega el Banco Italiano y llega la London Pacific. La London Pacific, ya la London Pacific, luego se va a terminar convirtiendo en IPC, pero todavía es en el gobierno de Óscar R. Benavides, en su primer gobierno. Entonces acá todavía no es, acá todavía no es. Así que lo que me está planteando no es correcto. Llega la London Pacific, pero con ellos no hay problemas. Ellos van a comenzar a explotar el petróleo del norte, pero todavía no hay problemas tributarios. Eso viene luego. El banco italiano es hoy BCP, sí, acá. Así que en la 12 la clave es la B. Vamos. 13, 14 y 15. A ver, dice, las múltiples sublevaciones indígenas que se produjeron antes y después de la guerra contra Chile tuvieron como elemento común. Ya. Esa pregunta la estoy poniendo porque es así, ¿no? Es abierta la pregunta. Y es abierta la pregunta porque podemos jugar con varias cosas. ¿Por qué la gente se achora? ¿Ya? Sería una pregunta así de simple. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos el tema de Tupac Amaru II, ¿cuál es la causa por la cual la gente se pliega a las rebeliones indígenas del siglo XVIII y en especial a la de Tupac Amaru II? Por el tema antifiscal, ¿ya? Por el tema antifiscal. Recuerden que se estaban cobrando tributo indígena que ya no se podía evadir y además de eso se ha legalizado el reparto de mercancías, lo cual hizo mucho más complicada la situación. Entonces, esto es siempre la base de la molestia de la población, que no haya plata o que me cobren muchos impuestos. En este caso, pues no va a ser nada diferente. Acá están poniendo antes y después, pero a ver, antes y después de la guerra con Chile, ¿qué problemas han habido? No te olvides. Después de la guerra con España, ¿qué ha terminado sucediendo? El Estado tiene menos ingresos y viene Manuel Pardo de Lavalle, ministro de Economía, y establece la contribución personal, o la contribución, sí, la contribución personal, que era simplemente pagar un impuesto por vivir en el Perú, ¿ya? ¿Y quién era la mayoría? Y la gente lo ve como una restitución del tributo indígena, y por eso se termina revelando. Luego viene Rumimaki, ¿ya? En el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Y la rebelión de Rumimaki, o de José Pardo y Barreda más adelante. ¿Por qué se produce esta sublevación? Bueno, porque los gamonales de la zona de Puno están aumentando sus tierras porque el precio de la lana a nivel internacional está subiendo. Necesitan más terreno para poder criar más ganado y ganar más plata. Y le van quitando tierras ya de pastoreo a la población nativa, indígena, aymara, y por eso se termina rebelando. ¿Por qué se termina produciendo la rebelión, por ejemplo, contra Miguel Iglesias de la rebelión Tusparia? Porque se habla de la restitución del tributo indígena. Entonces, siempre está la explotación económica, ¿ya? Que termina generando ese tipo de reacciones. La pregunta puede ser muy obvia, pero la pregunta me es útil para terminar hablando de una continuidad, de una característica común. Dice, ¿cuál es la causa o cuál es la característica común de todos estos levantamientos antes y después de la guerra contra Chile? A, la condición de esclavitud a la que eran sometidos los indios. No, el indio no era esclavo. ¿Ya? B, el rechazo de su condición de ciudadanos. O sea, el hecho de que no se les reconozca derechos civiles, derechos electorales y demás. Profe, ¿el indio podía votar o no podía votar? Recuerden que el indígena sí votaba, ¿ya? Votaba en dos niveles, pero sí votaba. Recién se les quita ese derecho con la nueva ley electoral de 1895-96 del gobierno de Pierre. No va por ahí. Dice, su exigencia a participar en la administración estatal, o sea, porque no le dan cargos burocráticos es que se rebelaron los indígenas. No, su principal problema era los prejuicios económicos en su contra, porque les quitaban tierras, porque le cobraban más impuestos, etcétera. Eso es lo que hacía que la gente estallara en levantamientos. Entonces, en la 13, la clave es la D de dedo. ¿Verdad?
Pregunta número 14. Dice, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola fue un momento de importantes medidas que impulsaron cambios para el país. Apoyado por el Partido Demócrata y un sector de la oligarquía nacional, Piérola sentó las bases de la denominada República Aristocrática. Señale verdadero o falso según corresponde al gobierno de Nicolás de Piérola. A ver, entonces, la pregunta es verdadero o falso sobre Piérola. Pero hay que recordar algo. Cuando el primer gobierno de Cáceres acaba, llega el gobierno de Morales Bermúdez, ya Herminio Morales Bermúdez, en la que no se estableció el plebiscito por Tacna y Arica, hubieron relaciones diplomáticas tensas con Chile, pero además hay una fuerte crisis internacional porque el precio de la plata baja, y luego viene el segundo gobierno de Cáceres, pero a la atropellada, cosa que no le gustó a los diferentes partidos políticos y se formó una alianza inusitada entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, la coalición nacional, y sacan a a Cáceres del gobierno. Pero las hace presidente y este evento o este gobierno es considerado para algunos como el inicio del Perú moderno. ¿Por qué? Porque no se olviden, pregunta de examen de admisión, hasta 2 veces creo, pero la termina siendo el puente para el retorno del civilismo al poder. El pacto era, el Partido Civil le da sus votos a Piérola y Piérola le devolvería los votos al Partido Civil para que gobiernen en el 99. Piérola maneja el gobierno, pero la administración económica la dirige el Partido Civil, así que se van a sentar varias medidas de atracción del capital extranjero y favorecimiento de los empresarios durante este periodo. A ver, dice acá. Señale lo verdadero o falso según corresponda sobre el gobierno de Piérola, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Dice, con la reforma electoral de 1895 se estableció la elección indirecta. Falso, falso. En el proceso electoral o en la reforma electoral de 1895 se establecen dos campos. Primero, que solo pueden votar aquellos que sepan leer y escribir, solo los analfabetos, que en su mayoría eran indígenas, terminaron siendo desplazados. Recuerden que esa idea de desplazar a los indios del proceso electoral no era nueva, ya se venía discutiendo desde hace algún tiempo atrás. En el tercer debate doctrinario, desde la época de Ramón Castilla, en la portería falaz, ya se discutía eso, si el analfabeto debería o no votar. Pero ahora ya se estableció la ley para que no puedan hacerlo. Y lo otro es que el voto era directo. Hace un rato les hablaba del voto indirecto en 2 instancias. ¿Qué pasaba? Antes la gente votaba para escoger a sus representantes. Y sus representantes escogían a las autoridades. Entonces, el voto no era directo, tu voto era indirecto. Tú escogías a quien podía elegir. ¿Ya? Ahora no, ahora una persona es un voto. Eso termina siendo el denominado voto directo que aparece con la reforma electoral de Piérola. Entonces, en la 1, la clave termina siendo la clave. Bueno, en la 1 la primera es verdadera. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos respuesta. Ya, dice, con la reforma electoral se estableció la elección directa. Falso, falso. Entonces, con eso eliminamos la A y nos quedan las otras. Dice, ¿se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria? No. La educación primaria gratuita y obligatoria termina siendo todavía del gobierno de José Pardo y Barrera, del primer civilismo. Así que, por lo tanto, o del segundo civilismo, así que esto no pasa. Ya con Pardo se había establecido, pero recuerden que no hubo, ya con papá, con Manuel Pardo ya se había establecido la ley, pero no hubo plata para financiarla, solo se financiaron los 2 primeros grados, y luego se hizo real en el gobierno de Pardo hijo, José Pardo y Barrera. Así que sea por uno o por otro, esa ley no va a cumplirla. Entonces, falso, falso, y con eso ya tenemos claro. La de Heredo. La 14 me dice, se acentuó el dominio de capitales norteamericanos en el país. ¿Ya? Falso. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué evento internacional importante se produce durante el gobierno de Piérola? A ver, recuerden que en el gobierno de Piérola, en el plano económico, ya hay dos grandes boom, hay dos grandes explosiones de exportación de recursos. Uno termina siendo el boom guanero y el otro termina siendo el boom del caucho. En el caso del boom guanero, ya lo que terminamos teniendo es que, disculpa, el boom azucarero y el boom del caucho. En el caso del boom del caucho es por la industria automovilística de la industria Ford, que comienza a crecer de una manera desmedida. Y en el caso del boom del azúcar, lo que vamos a terminar teniendo es la guerra hispano-norteamericana,
de 1894-1895, que termina generando que Cuba, que es el segundo mayor productor o segundo mayor exportador de azúcar al mundo, no puede exportar en la medida de que se estaba disputando la libertad de Cuba ya entre Estados Unidos y España. Entonces, por ese contexto se facilitan nuestras exportaciones, ¿ya? Pero no hay un dominio de capitales norteamericanos. Llega mucha inversión durante la época de Piérola. Al principio no tanto, pero luego comienzan a crecer. Pero son principalmente inversiones inglesas. Recuerden que el Perú depende económicamente de Inglaterra hasta 1914. En 1914 se termina estableciendo la firma de, o se termina estableciendo la Primera Guerra Mundial. Inglaterra comienza a retirar sus inversiones para financiar la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos comienza a comprar las empresas inglesas, pero no es con Piérola. Así que se acentúa el dominio de capitales norteamericanos en el país. No, falso, no se acentúa. Y la última es, se promulgó el Código de Justicia Militar de la República. Recuerden que durante el gobierno de Piérola llega la misión Clement. Se hace una reforma militar y llega la misión Clement. La misión Clement establece tres medidas. Primera medida, se establece lo que está acá, el Código de Justicia Militar. ¿Ya? Entonces, ahora habían tres tipos de leyes diferentes en el país. El Código Civil, el Código Eclesiástico, o sea, unas leyes especiales para los sacerdotes, y el Código de Justicia Militar, un régimen legal especial para los militares. ¿Ya? La misión Clement también establece ¿ya? La creación de la Escuela Militar de Chorrillos, que era la escuela de oficiales, y el servicio militar obligatorio. Recuerden que eso fue parte de algo que se hacía como parte de una evaluación de la derrota en la guerra contra Chile. ¿Por qué se perdió? Uno, porque los oficiales no estaban bien preparados. Hay que prepararlos bien, Escuela Militar de Oficiales de Chorrillos. Y segundo, porque las tropas no saben qué hacer en el momento de la guerra. O sea, puedes tener gente que sepa dirigir, pero no gente que sepa cumplir. Entonces, para eso, servicio militar obligatorio. Recuerden que el servicio militar obligatorio también tenía una cuestión. Eh, ¿Cómo haces, ya, o cómo logras terminar teniendo tropas? ¿Ya? ¿Cómo haces para tener tropas? Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. La educación, ya, la educación, no se olviden, era un factor muy, muy, muy especial. Desde el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle se comenzaron a construir muchos colegios. Ah, por ahí alguien me había preguntado del reglamento de instrucción pública. Los reglamentos de instrucción pública son en varios periodos, ya terminan siendo las medidas o reformas educativas que hacen los gobiernos. Por ejemplo, Cáceres, por ejemplo, Piérola, por ejemplo, Ramón Castilla construye muchos colegios, muchos colegios. Es parte de su propuesta de instrucción pública. Más colegios, más gente que se eduque. Pardo establece la educación primaria gratuita, pero también el Colegio de Ingenieros Civiles y también termina estableciendo las reformas en San Marcos, etc. ¿Ya? Pero desde Pardo se establece esto. Vamos a dar educación, vamos a crear escuelas, pero Pardo establece escuelas en las principales ciudades del país y en múltiples ciudades de la costa. Entonces, la población rural o provincial de la sierra está sin acceso a la educación. Y luego de veintitantos años aparece esta ley, ¿ya? En la que solo los alfabetos pueden votar. Entonces, en realidad se habla de que durante mucho tiempo se trabajó para mantener analfabetas a la mayoría de la población indígena y luego quitarles el derecho al voto. ¿Ya? Y luego quitarles el derecho al voto. Ahora, había un problema. La guerra había mostrado algo. Si no tienes al indígena como parte de la tropa, entonces, ¿cómo haces? O si no tienes educado al indígena, ¿cómo haces de que él se sienta parte del país y lo quiera defender? Entonces ahí entraba el tema del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio era para terminar de a uno, adiestrando a la gente para que pueda pelear, pero también lo ibas educando, ¿ya? Porque en el cuartel ibas metiendo las ideas de patria, de nación, de heroísmo, de la nación, etc. Pues esas cuestiones son las que se comienzan a utilizar. Y para eso el servicio militar obligatorio fue una forma de integrar a la población andina rural a la idea de nación peruana, ¿ya? Pero de todas maneras la clave acá termina siendo la de dedo. Las tres primeras son falsas y la última es verdadera. Vamos con la última pregunta, ¿ya? A ver si han dejado algo por ahí. Dice, el algodón también. ¿En dónde es el N? Ya se me perdió el hilo con la pregunta. Si lo dices de manera oral, facilita más rápido. En las exportaciones. Sí, ya sí. Lo que pasa es que
se habla principalmente de los varones del azúcar, ¿ya? Porque son los que más van a terminar vendiendo durante ese periodo. Pero desde Piérola y durante la República Aristocrática encontramos otros grandes empresarios, los Ricketts, ya algodoneros y laneros de la zona del sur. O encuentras, por ejemplo, se me va el nombre, los Fernandini, que eran dueños de minas en la zona de la Sierra Central. Entonces ya aparece un grupo de empresarios. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la República Aristocrática, segundo civilismo. Y recuerden que en el civilismo gobiernan los empresarios. Entonces van a terminar haciendo un marco legal ya para favorecer a los empresarios, principalmente hacendados jamonales, dueños de minas. ¿Ya? Pero con Piérola es el boom azucarero. ¿Ya? Se habla de los varones del azúcar en ese periodo. ¿Ya? 15. El boom de la exportación azucarera. Ya esa respuesta ya te la di hace un rato. Dice, el boom de la exportación azucarera que se inicia durante el gobierno de Piérola se encontró relacionado a un evento internacional favorable y este fue. Dice, A, la guerra entre Estados Unidos y España por la libertad de las últimas colonias hispanas. ¿Cuáles eran las últimas colonias que tenía España? Filipinas, Cuba y Puerto Rico, de Puerto Rico. Entonces, Estados Unidos salió con el argumento de que ya no era necesario las colonias en el mundo, que Estados Unidos salía a defender las libertades a nivel internacional y por lo tanto peleó contra España por la libertad de estas regiones. Libertad que se consiguió, pero estas regiones pasaron a ser protectorados, pasaron a ser países que tenían independencia política, pero estaban bajo el mando real de los Estados Unidos. ¿Ya? Esa es la clave, esa es la clave. La B me dice, el brote de gripe española y la creencia curativa de la caña de azúcar. No, la gripe española se va a terminar produciendo, si no me falla la memoria, durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y no tiene nada que ver, ¿ya? El azúcar. Pero si puse la alternativa, ¿ya? Si puse la alternativa, para terminar recordando esto de las grandes epidemias, ¿ya? Que se han terminado produciendo en el mundo. Entonces, ese es un tema que siempre se menciona que puede estar muy picante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran epidemia es la del siglo XIV, la peste negra, pero la otra que mató un montón de gente, incluso más gente que en la propia Primera Guerra Mundial, fue la famosísima gripe española. Y no tiene nada que ver el azúcar ahí como elemento curativo, simplemente lo puse para recordarlo. ¿Ya? La C me dice el gran pánico de 1873 que vivía el imperialismo. Te lo comenté hace un rato, pero eso está ligado al gobierno de Pardo. ¿Ya? Caen las pequeñas y medianas empresas, hay muchas fusiones, hay muchos oligopolios, ya esa reestructuración económica perjudica la exportación peruana durante la época de Pardo, ¿ya? Pero no está ligado al boom azucarero. Y la otra me dice el incremento de la producción de automóviles, este está ligado a el boom del caucho, que también es de la época de Piérola, pero no con el tema del azúcar. Y recuerden que con el caso del caucho se va a terminar produciendo las famosas correrías, ¿ya? Que es la persecución, captura y casi esclavitud de la población amazónica o de muchos tribus amazónicas para la extracción de este recurso. Así que esto es lo que tenemos que avanzar. La siguiente clase tenemos que hacer desde la República Aristocrática y todo el siglo XX. Preguntas, ya, lancen. Tenemos 3 minutitos. Profe, en el segundo gobierno de Piérola se plantea el plebiscito y en el segundo gobierno de Leguía se pone en práctica. ¿El plebiscito? A ver, el plebiscito por Tacna de Arica, está suponiendo. Mira, no es que el gobierno lo plantee, eso era parte del tratado de Ancón. Se iba a hacer un plebiscito en 10 años posterior a la firma del tratado. Se debió hacer el plebiscito durante el gobierno de Morales Bermúdez, pero Chile no quiso y no teníamos la fuerza para terminar haciéndolo. Uno de los argumentos de Chile es que no teníamos los 5 millones de pesos chilenos para poder pagar en caso que Tacna de Arica regresen con nosotros. Pero es ahí donde entra con el estanco de la sal y termina diciendo, ya, voy a juntar plata con el estanco de la sal para terminar pagando el plebiscito. ¿Ya? Pero igual Chile se termina negando y tampoco, y la plata al final ni siquiera se dio los 5 millones y la plata se la fueron gastando. Y es Leguía en el oncenio que ya forma una fuerza militar amenazante y Chile tiene que aceptar la negociación. Vamos, hay 2 minutos más. Exprímanme. Pregunten, pregunten. En la 15, ¿cuál es la clave? En la 15 la clave es la A. ¿Ya? La exportación del azúcar está ligada a que Cuba no puede vender productos, el azúcar porque está bloqueado por la guerra. Dice, ¿aún se puede hacer el plebiscito de Arica? No, que ya se hizo el acuerdo. El Tratado de Lima de 1929 termina estableciendo que
Para evitar problemas somos dos países, son dos provincias, uno para cada uno y se acabó el problema. ¿Ya? Así que son medidas patrióticas. 2 minutos y medio. Hablen, hablen. No le quedan dudas de ese tema, ya está un monstruo ya. Ya, bueno, sí, pero si quieres puedes llamar a Nemo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Para temas que te queden en dudas para el examen. Dice, Ramón Castilla luego de ayudar, llegó a ayudar en algún momento a Chile. Sí, ya Castilla, junto con Gamarra, se van a Chile en el momento que se forma la Confederación. Pero luego Castilla, después de ver a Chile cómo se iba armando, se dio cuenta de que Chile tenía intenciones claras de expansionismo. Y por eso Castilla, cuando esté en el gobierno, va a terminar planteando una política internacional de militarización. Y Castilla terminaba planteando que si Chile compra un barco, Perú debe comprar dos. Entonces ya veía ese ánimo expansionista que habría que frenar. Un minutito. Mi último suspiro. Bueno, no habiendo preguntas entonces de su parte, muchachos, damos la clase por concluida el día de hoy. Ya pueden ir a descansar. Sigan estudiando como locos. Ya falta muy poco para el examen. Así que no se olviden, tenemos el multichat de mi curso, de los diferentes cursos. Utilícenlo, ya utilícenlo. Por eso estamos